Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Muy bien, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, cada vez cuesta más el trabajo que hacemos porque encontrar adjetivos, buscar solución al problema, dar la vuelta sobre el mismo círculo, tratar de explicar lo de la selección paraguaya, qué tal jugador, que no, que este. Yo realmente estoy muy molesto con la selección paraguaya, con algunos jugadores puntualmente, con las decisiones que tomó Garnero también, porque tiene un sistema de fútbol que evidentemente lo quiere plasmar, pero las cosas no se dan, y yo no sé cómo él persiste con esta situación, llevando jugadores que lastimosamente, y lo digo con mucho respeto, Ernesto me parece un jugador meritorio, Ernesto Caballero, porque fue escalando, es un jugador regular, muy profesional para nuestro fútbol, pero cuando jugamos las eliminatorias, ahí se nota la diferencia, y ahí es cuando uno nota que lastimosamente no es un jugador para la selección paraguaya y para este tipo de competencias. Y no lo estoy diciendo con el resultado puesto. Ayer justamente fue tema de debate acá. Analizamos, parece que sabíamos lo que se venía. Y son los años que tenemos en el trabajo, en el periodismo, seguramente. Y yo estimo con mucha humildad, creo que por eso este programa es el más escuchado al mediodía, no lo digo yo, dicen las mediciones. Porque debatimos justamente lo que pasa a posteriori. No es que somos esos periodistas que, producto de un resultado, comenzamos a tirar más leña al fuego. No, nosotros hablamos antes. Dijimos, bueno, Ernesto Caballero, no, para el medio campo de la selección paraguaya, nos van a comer vivos, y eso pasó en el primer tiempo principalmente. En el segundo, en algo se despertó Paraguay, y basta ya de Almirón. Vamos a hacerle sentar en el banco a Miguel, y busquemos otro sistema en el que después se lo pueda meter a Miguel Almirón a la selección paraguaya. Pero desde el vamos, la conformación de la lista está mal elaborado. Está mal elaborada porque yo no digo que con Robert Pires da Mota nosotros hubiéramos ganado el partido, pero Robert Pires da Mota tiene mucho más jerarquía, tiene mucho más fútbol que Ernesto Caballero. Julio Enciso es revulsivo, es jugador que busca, que pelea, pero ¿qué pasa con él? Él no juega así en el Brighton. Él quiere resolver todos los problemas producto de su edad, producto de sus ganas y de su nivel, porque él es un jugador extraordinario y es un jugador diferente que tenemos en la selección paraguaya. Pero él tiene que sentar cabeza o que el técnico le hable, porque ese es el trabajo del técnico, que Julio Enciso tiene que dar la pelota, volver a abrirse y encarar, y no tratar de ir contra 3, 4 jugadores, perder la pelota y no darle al compañero que está mejor posicionado. Así no se juega el fútbol. Con esa desesperación no vamos a ganar nosotros los partidos. Y lastimosamente ayer se dio el peor resultado que nos pudo haber pasado. Brasil empató con Costa Rica. Alfaro, viejo zorro. Porque Brasil ahora va a ir con todo y nosotros vamos a tener que pagar los platos rotos. Porque si jugamos así,
Brasil nos va a ganar. Y vamos a volver, ojalá esté equivocado, toco madera, ojalá esté equivocado y que Brasil no nos gane y que Paraguay haga el partido que nunca hizo hasta hoy. Porque seamos sinceros, estamos dando vuelta, ya vino Osorio itinerante, vino Berizzo, Guillermo Barros Esqueloto, mucho antes, estuvo Chiqui Arce, que fue el que al final estuvo mucho más cerca de cualquier otro técnico de clasificar a un mundial. Llegamos hasta la última fecha con vida y le ganábamos a Venezuela y estábamos en el mundial. Y pasaron dirigentes desde Napú, Alejandro Domínguez, González Daer y su nefasta presencia por un lapso muy breve en la asociación, después Robert Harrison. Pero, a ver, hemos cambiado de técnico, han cambiado los presidentes, han cambiado dirigentes, pero acá es un tema que hay que analizar el tema de la selección y hay que analizar más profundamente nuestro fútbol. Es otro tema que siempre hemos debatido. Porque ya se acabó esa camada, la última del 2010, en la que los jugadores llegaban por generación espontánea y hubo una coincidencia. Se alinearon los astros y todos se juntaron. Y había jugadores con entrega, con otra actitud. Me llama la atención, por ejemplo, que Enciso ayer marca un gol y él se va a festejar, busca la cámara, cuando que lo que tenía que haber hecho era correr a buscar la pelota. Eso se hace cuando vos estás perdiendo 2-1. Inclusive hay jugadores que ganan los partidos y dicen, cuando le encara el periodista, metiste el gol y dice, no es lo importante, acá lo importante es lo colectivo, que nosotros ganemos. Inclusive ganan y dicen, no, hay cosas que mejorar. Sin embargo, no hay autocrítica acá en la selección. Los jugadores, algunos hasta mensajean en Instagram reclamando por qué se los castiga, digo entre comillas castiga porque se los critica. Bueno, entonces muchachos, mejoren su rendimiento, su actitud, pero hay jugadores que aunque nosotros les pidamos actitud, no tienen el nivel que tienen otras selecciones, de las variadas que hemos visto en la Eurocopa y en la Copa América. Ahora estamos viendo un muestreo generalizado, y la selección paraguaya es quizá la única selección en el mundo que no tiene una configuración inicial permanente y que no tiene una selección que juegue a algo que nosotros digamos, nuestra selección es defensiva, nuestra selección es fuerte en el medio campo, tenemos estas condiciones, jugamos de esta manera con línea de 4, jugamos con línea de 3, comenzamos a deshacer tácticamente a una selección, a describirla. Nosotros no podemos describir a la selección paraguaya. A mí me llama un periodista de no sé, de Eslovenia y yo no le voy a poder responder cómo juega la selección, porque yo no sé a qué juega la selección. Alex Arce ayer jugó un muy buen partido. Yo creo que ahí se ganó algo. Se rescata la actitud de Julio Enciso, pero vuelvo a insistir y a cargar la tinta. Él tiene que ceder la pelota y jugar colectivamente. Él no puede solucionar unipersonalmente esta situación. Dejamos mucho que desear y lo dijimos ayer antes del partido. 6 horas antes le cantamos este resultado. Le dijimos. ¿Y qué poner? Y dijimos, ¿por qué no se le prueba a Fabricio Peralta en vez de Ernesto Caballero? No se prueban otros jugadores, pero no quiero decir solamente que Ernesto Caballero sea el culpable de todos los males de esta selección, porque esto viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Si hacemos una nómina, habrán pasado 500 jugadores ya por la selección paraguaya. Y seguimos sin esa actitud
y sin esa aptitud con P de ser apto para algo. Porque actitud es una cosa y aptitud es otra cosa. Y las dos no la tenemos, lastimosamente. Y tenemos otra vez un técnico caprichoso, un técnico que se pelea con el árbitro, el asistente. No jugamos con inteligencia. Entonces, nos cuesta cada vez más, a mí me cuesta cada vez más, porque me duele como paraguayo, porque queremos estar en el Mundial. ¿Quién no quiere ir al Mundial? Todos queremos ir al Mundial. Nosotros acá ni a Clorinda nos estamos yendo. Los periodistas paraguayos ni a Clorinda no nos vamos, porque la selección paraguaya no clasifica a un Mundial. Y ni esperanza tenemos. El próximo combo que tenemos es Brasil en Brasil y Uruguay acá en Paraguay. ¿Qué garantía tenemos? Jugando de esta manera, eligiendo estos jugadores. Derly González, jugador de selección, ¿por qué no ingresó ayer? Y Ramón Sosa definitivamente tiene que tener minutos en la selección. Ramón Sosa tiene que ser el sustituto de Miguel Almirón. Y él tampoco ya no es Miguelito. Él ya tiene más de 30 años. Y él ya tiene varios ciclos en la selección. Así como le hicieron sentar a Gustavo Gómez Portillo, también Almirón tiene que sentarse en la banca. Salvo que entre contra Brasil y la rompa. Pero jugando así como nosotros estamos jugando, no. No creo que vaya a pasar eso. Lo más probable que pase lastimosamente es que nos volvamos a casa en 5 días. 5 días de Copa América y volvemos a casa. Bueno, vamos a quedarnos a jugar contra Costa Rica para cumplir el calendario. Vamos a hacer el pacto de la boda justo porque Brasil no le pudo ganar a Costa Rica. Y Costa Rica hizo un planteamiento que nosotros no podemos hacer. Nos desbordan, manejan el mediocampo, dejamos que tiren centro como si nada. ¿Qué pasó del anticipo de nuestros jugadores que teníamos antes? Velázquez, que no tuvo mal dentro de lo generalizado y malo que fue la selección, que mejoró en algo el segundo tiempo. Pero Velázquez deja que James Rodríguez reciba, tome un caldito, no sé, sancocho le llaman al puchero allá, y después tira un centro. Entonces, no cierra Alderete, no cierra Espinosa. Se le hace todo fácil a jugadores que tienen condiciones técnicas y que juegan con inteligencia, cosa que nosotros no tenemos, lastimosamente. Es un rumbo que ya te da ganas de decir, bueno, vamos a abandonar esto y ya vamos a dedicarnos a mirar otros deportes, vamos a, no sé, vamos a hacer un programa acá de otra naturaleza. Yo no me doy por rendido. Yo quiero seguir pensando en que se va a cambiar y que los elegibles de la selección paraguaya tienen que ser otros. Y se tiene que cambiar mucho en la selección hace demasiado tiempo. Entonces, por eso decía y comenzaba esto mencionando que ya no encontramos adjetivos, no encontramos forma de describir, no encontramos forma de explicarle a la gente qué le pasa a la selección. Hay un desgano tal que esta generación de jugadores, ¿qué es lo que está haciendo? Está creando una mentalidad perdedora y de que somos inferiores a cualquier selección. El chico del sub-19, el chico del sub-9, el sub-15, está mirando esto. Nosotros habíamos arrancado en el 98 una selección que se construyó 98, 2002, 2006, 2010, 4 mundiales
en donde Paraguay era una selección respetada y todos hablaban de lo difícil que era jugar contra la selección paraguaya. ¿Qué pasó de eso? Eso murió, señores. Y se pensó que íbamos a seguir contando con los mismos jugadores porque acá no se trabaja en las inferiores. Son muy pocos los equipos que le prestan la verdadera atención. Entonces tiene que haber un replanteamiento realmente muy fuerte y un proceso si es que queremos volver a un mundial. Es lastimosamente una triste realidad con la que venimos conviviendo hace más de 14 años. Éramos la envidia de selecciones como a las de Chile que le ganábamos, de Uruguay a las que le ganábamos, Colombia, Perú, ni hablar Bolivia. Hoy estamos a nivel de Bolivia. Es muy doloroso esto, es irritante, te da por los huevos todo esto que está pasando, ya no sabes qué hacer. Hasta algunos ya te dicen prefiero no ver la televisión. Por suerte escuchan la radio, porque escuchan los análisis, nosotros hacemos una variedad de cosas acá. Tenemos nuestro campeonato que hace 3 campeonatos que Libertad viene ganando. No es por la culpa de Libertad, es por culpa de los grandes que están dormidos. Igual que nuestra selección. Señores, ya tocamos demasiadas veces el timbre. Ya pusimos una campana gigante como una iglesia frente a todos los de la selección paraguaya. Y siguen durmiendo la siesta. Siguen durmiendo. Si vamos a perder contra Brasil, que por lo menos sea con actitud, que sea con inteligencia y mostrando otro fútbol. Pero Garnero se sigue insistiendo. Con este esquema, si no cambia y elige jugadores que no están a nivel de selección, de alta competencia, porque ayer Colombia, no es que nosotros tuvimos una gran mejoría en el segundo tiempo. Colombia comenzó errático, Colombia comenzó equivocándose mucho porque ya estaban desconcentrados, porque dieron el partido por resuelto. Es más, como muestra vale un botón, lo cambiaron a Lerma, el mediocampista, en el segundo tiempo, porque el técnico Néstor Lorenzo consideró que estaba liquidado el expediente, que no corría en riesgo. Comenzaron a cambiar sus jugadores. Entonces, un poco más de sentimiento a la selección. Enciso dedica su gol a la familia y nosotros acabamos de perder el partido. Cuando vos ves otros jugadores que, repito esto, insisto, ganan inclusive el partido, se le dice, marcaste de 2 goles, no importa, no es eso lo importante, jugamos mal, no importan mis goles. O se pierde y él marcó un gol y te dice, no, mi gol no vale, no sirve para nada. Yo lo entiendo a lo mejor porque, bueno, es 20 años, pues ya es también su segunda Copa América. Y también él ya está en Inglaterra. Entonces un poquito más de vergüenza en la cara. ¿Qué vas a estar festejando? Yo entiendo todo lo familiar muy bien. Pero yo hablo de esa tristeza y ese dolor, esa imagen de jugadores que con el hombro dislocado o eliminándose de una selección lloraban. No, acá se busca la cámara y se le manda saludo porque marcó un gol y acabamos de perder. Vaya, vea. Ya perderamos la partido, no sé, mi gol. ¿A quién puta le importa el gol que vos marcaste? O sea, no es el gol que no valió para el empate o para la victoria. Es un gol anecdótico para él, para la cuestión egocéntrica de él,
No, la selección tiene que ser colectiva y tienen que volver a ser jugadores comprometidos todos. Y si pueden cortarse los dedos con un simbolismo y hacer un pacto, señores, acá vamos a dejar la sangre y basta ya de buscar nuestras jugadas individuales y de buscar nosotros ser mejor que el otro compañero. No, así no se ganan los partidos. Y se gana con inteligencia, no corriendo como loco, como hace Almirón. Hay una jugada en la que no estuvo en posición adelantada, levantó el banderín, pero si era gol, iba a validarse. Almirón, una típica jugada de él. Corre, puntea con la derecha y de tan apurado, puntea con su propio pie, el otro el izquierdo y manda la pelota sobre línea de fondo. Porque ya poseja él y gol, él quiere hacer su gol. Sobreacelerado. Después del medio campo, toda es la de Garnero. Toda la culpa es de Garnero porque él llevó a estos jugadores, él conformó este mediocampo. E insisto, no estoy siendo un periodista, ni los compañeros acá debatimos, ustedes son testigos. Acá debatimos esto. Y señores dirigentes todos, pónganse los pantalones porque si no, la televisión corre riesgo, ya nadie va a querer invertir, se está perdiendo cada vez más el apego, el afecto, el cariño que todos le tenemos a la selección. Lo único que nos daba satisfacción, alegría, el fútbol. Porque después ni hablar, recién venía escuchando, puentes caídos de madera, no pueden hacer en el Chaco una inversión como la gente, porque nuestros políticos nos están comiendo vivos cada vez más. Y el fútbol, que era nuestra alegría, la única alegría aparte de la cervecita que podemos tomar y compartir todavía en familia. El fútbol siempre fue atracción y alegría de todos los paraguayos. ¿Y ahora en qué se está volviendo? En una situación penosa, vergonzosa, y lo peor del caso, para cerrar, lo tercero, ¿saben qué es lo más peligroso y lo peor que está pasando? Es que se está rompiendo ese apego al fútbol mismo de nuestro país. Ya la gente está harta, ya no quiere más ver más de lo mismo, ya no quiere. Se está perdiendo, ¿saben qué? Sentimiento. Y cuando se pierde el sentimiento, se acaba la amistad, se acaba el matrimonio, se acaba el amor, se acaba todo. Y se le está perdiendo el sentimiento a la selección paraguaya. Entonces, imagínense lo que está pasando. Dimensionen, señores de la selección paraguaya, que se está perdiendo sentimiento a nuestra querida y gloriosa albirroja, la de antaño, la vieja y querida albirroja. Eso es lo más peligroso, porque cuando perdés el sentimiento a algo o a alguien, ahí se rompe el encanto y es muy difícil que se vuelva a recuperar. Ariel, Dani, Fabio y Federico. Creo que en todo esto que dijiste, porque realmente abarcaste todos los puntos, desde la dirigencia, el técnico, los jugadores, que son parte de lo que está pasando ahora. A mí lo que realmente me duele es el conformismo que hay. Desde las declaraciones, el técnico diciendo que se hizo un partido parejo hasta el primer gol de Colombia, cuando en realidad lo que se hizo fue aguantar a Colombia. Es cierto, nosotros aquí dijimos no tenemos mucho, tenemos que aguantar muchas veces el partido, o ese primer lapso, y lo que se hizo fue aguantar a un rival que fue mucho más potente que Paraguay, hasta que llegó el primer gol, y se volvió a esa mentalidad frágil en que en la siguiente jugada ya nos hacen un segundo gol, prácticamente. Y estamos hablando de un equipo que no tiene una fuerza mental importante, no
Desde el técnico parece que no encuentran las ideas claras. Yo no entiendo cómo es que técnicos como Alfaro, hasta el mismo Fossati ahora con Perú, le han dado en poco tiempo una identidad a sus equipos. ¿Por qué al Garnero le cuesta tanto, hasta en el tema de las decisiones, de poner los jugadores en el campo de juego? Lo de Ernesto Caballero seguro es meritorio dentro de lo que significa el campeonato local, pero no alcanza para un torneo como la Copa América para elegir un jugador de tu confianza y que después en el partido no te aporta absolutamente nada. Quiero apuntar a Miguel Almirón también, porque si uno va a hacer la diferencia entre Enciso y Almirón, y vos me decís, Enciso pelota yara, no quiere dar la pelota, pero él se pone el equipo al hombro, dame a mí, voy a buscar la solución. Se equivoca, de 10 jugadas se equivoca 4, pero 6 hace bien, pero yo prefiero ese jugador a el Almirón ausente del campo de juego que prácticamente no toca pelotas. Me van a decir, no llega el balón ahí, pero ¿cómo Enciso va y busca entonces la pelota? Eso es un acto de rebeldía, de buscar algo mejor. Es joven todavía, tiene que mejorar demasiado ese tema hay que darle otra pelota también, pero yo me imagino que esto va a mejorar, pero prefiero ese jugador que se equivoca 1000 veces, pero que siempre pide la pelota, que quiere ser protagonista, que se quiere poner el equipo al hombro, y no un Miguel Almirón apático, frío, que en el Newcastle es la figura. Él encamina a su equipo hacia la jugada ya no de es gol. más figura tampoco, Fabio. Y bueno, pero hace mucho que ella no es figura. Viene a la selección y no aporta absolutamente nada. Hace rato que se insiste con él. Y Garnero es el culpable de ponerlo en el campo sabiendo que Ramón Sosa es un jugador diferente. No venía haciendo buenos amistosos, pero es desequilibrante. Es otro que ya en poco tiempo mostró más que Almirón. Nuestro medio campo endeble. El técnico no cambia temprano. Cambia, hermano, estás perdiendo 2-0. Empieza el segundo tiempo. Ya cambia tu estilo. Ya terminaron los autobuses, ya no te rindieron, ya se pincharon la rueda, lo que sea. Sacá de poner entonces otro equipo ya más ofensivo desde el segundo tiempo. Ya está 2-0. Perdés 5-0. ¿Cuál es el problema? Pero acá el técnico se le dice satisfecho. Salgo con cosas positivas. ¿Cómo vas a sacar cosas positivas de una nueva derrota? Hay jugadores que pueden aportar, sí, es cierto, pero no podemos más quedarnos con eso de que perdimos y no, hay cosas buenas, vamos a mirar hacia adelante. Déjale eso a equipos como Bolivia y compañía que están en un proceso de crecimiento y te dicen, bueno, no perdimos 6-0, perdimos 2-0. A ellos dejarle eso, pero Paraguay no puede permitirse el lujo de andar de esa manera, conformándose con, no, estamos bien, mira que no nos fuimos goleados. Se evitó el papelón, sí, cierto, se evitó el papelón, pero fue producto de que Colombia también bajó sus niveles en el segundo tiempo. No es algo que Paraguay fue un arrasador ni nada de eso, ¿verdad? Entonces hay un enredo general, jugadores que definitivamente han mostrado fragilidad mental, están acostumbrándose más que nunca a perder, y ahora sí que a perder y decir, no, está bien, perdimos, apenas le hicimos sufrir a Colombia. Desde el resultado podría ser algo expectante, ¿verdad? Pero nunca se dio eso. Es mentira que estuvimos cerca del empate. Y me parece que en esa autocrítica tiene que entrar Garnero, porque Garnero no dice absolutamente nada con respecto a que no se llega muchas veces. Es mentira que hay llegada. Si él me dice que es una llegada, un intento de remate al arco que se desvía en un jugador rival y va al córner. No es llegada. Llegada es hacerle figura al arquero, una tapada importante, una pelota al palo, una pelota que roza el palo, un cabezazo por encima del arco. Esas son llegadas, culminaciones de acciones que podrían haber terminado en gol. Pero el llegar, insinuar, nada más quedarte ahí al borde, no, y porque no le dio el pase profundo, eso no es llegada, eso no es llegar. Entonces no es solamente cuestión de ver que Colombia haya tenido un mayor potencial que nosotros. No se ve la mano del entrenador. Y le queda grande, le sigue quedando grande a Garnero los partidos importantes. Porque todo bien con que es un gran ganador en campeonatos locales. Pero los partidos fuertes, repasen desde Guaraní, Olimpia, Libertad, siempre no ha dado la talla como entrenador y le está quedando grande la Copa América, le está quedando la dirección técnica nacional. Claro que le está quedando grande. Yo lo elegí en su momento, sí lo elegí por todo lo que ganó a nivel local y porque conoce a los jugadores. Pero su idea no, él no puede plasmar en el campo de juego, él no se entiende, él está mareado, está nublado. Y estamos realmente en un momento muy crítico. No podemos ahora entrar a compararnos con ninguna otra selección. Hoy somos uno más del montón, jugando una Copa América que en 5 días nos vamos nuevamente. ¿Qué vamos a hacer el viernes? ¿Vamos a jugar a la defensiva? Ah, perfecto. Línea de 5, 4 volantes, un solo delantero. Aguantarla a Brasil. Y eso es el progreso. No, nosotros no estamos progresando. Y ese es
el principal motivo que a la gente le fastidia, eso que vos decís, Bruno, el sentimiento, la gente se aleja, la gente está apática. La selección juega el viernes. Nadie va a alentar el viernes. Ese positivismo que muchos quisieron transmitir ayer ya se volvió algo negativo y no es producto de que la gente nomás es mala onda, como dice Garnero. Es por lo que se ve, por lo que transmite esta selección. Lamentablemente es así. Y están todos equivocados. El cuerpo técnico, los jugadores, la manera de encarar los partidos. Y si me decís lo enciso y el final del partido, realmente increíble. Para mí, yo no puedo creer de un chico que está para llevarse el mundo por delante porque ya está en Europa y puede seguir creciendo y puede jugar en los mejores equipos del mundo. Tenga esa mentalidad de decir contento por el gol y gracias, le dedico a alguien, ¿no? Respetando totalmente a la familia, pero yo si era Enciso realmente hablaba 20 segundos con la televisión porque era una obligación y dejó de hablar y punto. Porque iba a estar dolido. No puede ser que contra Colombia, contra la mejor Colombia de Valderrama, Prilla, Álvarez y compañía, nosotros éramos un equipo con guapesa, con fútbol, le hacíamos daño, no nos ganaban acá en Asunción porque el del 93 no nos ganó. Y éramos quizás menos equipos que este que tenemos. Y hoy todos nos asustamos con Colombia. ¿Por qué? Porque estos jugadores no te transmiten nada, no te transmiten confianza. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a jugar a la defensiva contra Colombia porque le tenemos miedo. Hay Polerma y compañía, ¿verdad? Respetando lo que son James Rodríguez y compañía, que son muy buenos jugadores, ¿verdad? Pero así estamos ahora. Con Colombia temblamos para jugar el partido en donde en otras épocas Colombia no tenías miedo, ¿verdad? Nos tenían miedo. Y entonces, yo hay ciertas cuestiones que no entiendo. Lo de Almirón, lo de Ernesto Caballero, pero no es culpa de Ernesto Caballero. Toda de Garnero, su convocatoria. No puede ser que porque no vaya Diego Gómez se te desarme el equipo, no se vaya el abanderado del todoterreno, del jugador con presencia, de que puede combinar contención y buen pie, no tenga. Y aparte, Garnero ha convocado a todos estos jugadores que juegan muy bien con la pelota en los pies, ¿verdad? Y se refleja eso en la cancha, no se refleja eso en la cancha. Entonces, ¿a qué es lo que estamos jugando? Y a mí me preocupa mucho el futuro, sobre todo el futuro, porque realmente no nos íbamos a ganar la Copa América, pero queríamos mejorar un poco, dar unos pasos hacia adelante. Pero el hecho de defendernos 30 minutos contra Colombia y decir que fue un partido parejo y que porque no nos hizo un gol hasta los 30 estuvimos bien, no corresponde, para mí no corresponde porque nosotros necesitamos otra cosa, necesitamos jugar de otra manera. Ya todo cambió, Venezuela juega de otra forma. Me van a decir Costa Rica se defendió todo el partido contra Brasil, pero había una convicción que desde el mismo técnico cuando dice, bueno, nosotros éramos sexto sentido y bueno, había una convicción por parte de ellos. ¿Cómo es que otros entrenadores pueden llegar con sus mensajes a los jugadores y el nuestro no? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo es que Garnero, conociéndolo a casi todos, el 80% de los jugadores pasaron por él, los que están convocados, y él no sepa dar un mensaje claro a los jugadores para que les llegue y que tengamos sangre por lo menos para jugar los partidos? Apenas que perdimos me van a decir mentira, no es que perdimos apenas, perdimos porque aguantamos el partido hasta que se dio el primer gol 2-0 y Colombia, entendiendo que ya había que bajar un poco y dosificar lo físico, mermó su trabajo, quizás subestimó también, y no podemos celebrar porque hemos hecho un gol y porque hacemos un gol cada vez que se pasea el cometa Halley. No puede ser que nosotros tengamos que celebrar un gol que hacemos antaño cada 2-3 años, y eso no puede ser. Estamos muy mal, y si no empieza la autocrítica desde la dirigencia, apretarlo a Garnero, entonces yo no veo, sinceramente tampoco veo la luz al final del túnel, y estoy más que preocupado. Y con este ritmo yo no sé si vamos a ir al Mundial, ni siquiera en el repechaje como séptimo, porque no hay mejoría. Y realmente yo estoy muy dolido, así como toda la afición deportiva, por este momento que está viviendo la selección y por ciertos jugadores que no han dado la talla. Y te repito, demasiado ya se le esperó al Almirón. Me parece que a partir de ahora ya tiene que ser suplente. Ramón Sosa no puede estar mirando en la banca tanto tiempo un partido. Son cuestiones que tienen que ver también con las decisiones que toma un entrenador y que, repito, no se nota su trabajo en el campo de juego. En un momento, Dani, Federico y Ariel,
Edgar. Descubre la sonrisa perfecta en Pen Odontología con 10 sucursales. Estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. Pen Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribiros al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamanos al 0986 104 690 y 0986 104 688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Atención, gol contra Holanda. Atención, vamos por favor al audio. Gol de Austria. Lo hizo Mahler en contra. ¿Cuántos goles en contra vemos también en esta Euro, Señoras y señores, tanto fue Austria en el comienzo del partido que está ganando por 1-0. Mahler en contra. Austria le gana a Países Bajos, a Holanda 1-0. Francia y Polonia están empatando 0-0. Mbappé está jugando de titular y con la capitanía. Gol en contra de Holanda. Bueno, vamos a los nuestros señores. ¿Quién sigue? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quiere hablar? Qué difícil. Qué complicado encontrar argumento para explicar el tema de la selección. Yo por lo menos en modo de ver se dio el partido que creía de acuerdo a nuestras capacidades. Hasta el gol de Colombia. Porque me parece que casi todos coincidíamos en que no teníamos otro camino que igualar o nivelar la diferencia de jerarquía técnica e individual, con el esfuerzo físico, con el despliegue, con el apego al sacrificio que sí tuvo Paraguay en ese aspecto. Yo creo que hizo un partido aceptable por lo menos hasta el gol de Colombia. Y aquí veo una declaración de Lerma donde dice que sufrieron, que Paraguay le hizo sufrir por momentos y que la virtud de Colombia fue saber sobrellevar ese sufrimiento, porque ellos probablemente se imaginaron un partido más fácil y repito, hasta el gol de Colombia, yo he visto a algunos colombianos en la salida, en el momento cuando sentía la presión de Paraguay se sentían incómodos en el rostro, los centrales. Sí, pero el partido dura 90 minutos. Yo sé eso, pero por 10, 15 minutos pero vamos a ser partido, coherentes también. Vamos porque, a declararle campeón mundial no, pero tenemos que ser coherentes también con lo que decimos, porque acá dijimos que más o menos estábamos de acuerdo con ese planteamiento. Vos sabés que vos le estás alentando otra vez que continúen así esto. No, pero es que no nos da el cuero a nosotros para jugar bien, olvídense de eso. San Marino olvídense, y saben que una cosa, acá, perfecto, el entrenador se equivocó, Ernesto Caballero no se sintió cómodo, no es seleccionable, todo lo que ustedes quieran. Bueno, le saca a Ernesto, le saca a Almirón. ¿Ustedes creen que ese nomás es el problema nuestro? El problema nuestro es muy profundo. Bueno, y justamente dije eso. Yo no dije que Ernesto Caballero pero digo yo a nivel global. A nivel global, porque veo que todo apunta solo a Ernesto Caballero, Almirón, que esto que lo otro, ¿verdad? Porque, ¿cuántos técnicos ya pasaron será?
Ahora, entonces solamente hay que sacarle a Garnero rédito para comenzar todo eso, entonces es un recomenzar permanente que tampoco es pero conveniente. tiene que cambiar. Y ponerle que le saquemos a tiene Garnero. que cambiar su sistema. ¿Qué perdemos si le sacamos por ejemplo, a Garnero también después de la Copa América? O sea, ¿Quién es lo que está Garnero con ellos? Y el entrenador te va a decir la primera excusa, no tuve tiempo de trabajo, yo no dirigí la Copa América, solamente unas prácticas ante los... y así ya el argumento y la excusa van a sobrar. Pero acá es profundo, hay jugadores que definitivamente les cuesta calzarse. La remera de la selección nacional, hay un tema de mentalidad también, una mentalidad frágil. Porque... ¿Y cómo lo que los otros técnicos, Alfaro por ejemplo, cómo los otros técnicos logran motivar a estos jugadores a que juegan a algo y nosotros no podemos? Explícame un poco. A mí me cuesta también encontrar, por eso te decía hace rato que vengo diciendo que es como que la cantera está de argumentos, como que ya se está, ya está terminando, se está agotando. Es como que tener un cerro enorme así, vas poniendo empedrado, y va terminando, ya te encontrás ya en el fondo sin nada ahí, no sé, con el lodo, con la tierra. Eso es lo que genera la selección. Porque desde el punto de vista de la individualidad, acá inclusive un compañero dijo que inclusive esta selección, en cuanto a plantel de mitad de cancha para arriba, es esta selección más rica que aquellas selecciones anteriores que inclusive se fueron a Copa del Mundo. Más que nunca tuvimos nosotros en la Premier League 2 jugadores, por ejemplo. 3 inclusive ahora con Enzo, ¿verdad? Y ahora lo tenemos. Y allí también radica mucho la mentalidad. Por eso yo también decía anoche el tema de peligro de gol, y cosas que me llamó mucho la atención, el tema del festejo de Julio Enciso. Otro jugador con otro tipo de visión, de mentalidad, de sentimiento. Le hubiese vibrado la sangre, como diría nuestro relator, y se peleaban con su compañero para ir a buscar la pelota ahí de la red y poner en el círculo central para recompensar el partido y buscar el empate por lo menos. Nosotros estamos festejando un gol que sirvió solamente y después se dedica a los padres, ¿verdad? Dedicarle a un gol por lo menos que valga, ¿verdad? No uno que sirva solo para la estadística o para decorar el resultado. En resumen, es una selección que hace que uno cada vez... Yo lo que siento es una suerte de abatimiento, indiferencia. Es como que ya estoy acostumbrado, ya es algo normal así, bueno, una mancha mal tigre. Pero siempre le tenemos fe y está la gente prendida y nosotros estamos prendidos. Y ayer algunos puteaban, decían, no, ¿por qué no le apoyan a Paraguay? ¿Qué? Ustedes son... Y bueno... Realmente cuesta. Cuesta mucho y... ¿Sabes por qué, Federico? Para cerrar nomás, pues no tenemos, sí. Vos podés decir, Garnero no le convocó a 3, 4 jugadores, no, estos pueden cambiar, tenemos un generador de pase, generador de juego, no un delantero que tiene gambeta, no tenemos un volante que inicia el juego en la mitad de la cancha, ¿cómo el técnico no le va a convocar? Entonces, por lo menos en eso sí fuera esperanza para un futuro cercano o lejano. ¿Y dónde están? Y eso es lo que digo, no tenemos. Entonces, ¿cómo solucionamos? Porque acá, a lo mejor los que no estuvieron son solo Pidi Damota y seguramente para mí, puede haber estado Cecilio Domínguez. Después buscar la lista y están todos. ¿A quién o de quién prescindió el técnico para decir, ahora Garnero, que fútbol está viendo, cuándo lo lleva fulano, que nos cifre cierta ilusión de cara principalmente a la eliminatoria? De Ipuri. Pero él tiene errores de armado de equipo en partidos fundamentales también, ¿verdad? Pero yo lo que quería decir para empezar un poquito, porque creo que todos tenemos más o menos de lo que dijo Bruno, Fabio, ahora Ariel, el mismo punto de vista sobre en qué estamos mal, que es casi todo, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos nuestra edad de promedio, somos quizás los que más sufrimos porque caemos en la comparación que vivimos en carne propia de aquellos tiempos. Por ejemplo, Paraguay, desde el 81, la eliminatoria para España, hasta el 93 era una máquina de perder, igual que ahora. Perdíamos, salvo el 86, que fue ahí una panacea muy linda con Cayetano, pero después pero pasa que era un fútbol pobre, muy desorganizado, a nivel selección, había muchos jugadores que no querían estar en la selección. Había capital, sí, pero tampoco no tanto, comparando con otras selecciones en América, no teníamos tanto la que queda fuera de Estados Unidos. Nos ramamos en el 98 y, por ejemplo, en el 98 ya tenés, por ejemplo, el partido que se le gana a Nigeria,
ya es uno que queda en el recuerdo, carácter histórico. Te va más adelante en el 2002, tenés contra Eslovenia, tenés buenas eliminatorias, donde se gana en Bogotá, se empata en Argentina, se le gana a Brasil acá, ni hablar con el tema del Tata. O sea, nosotros vivimos una época muy linda del fútbol paraguayo, cuarto de final contra Japón. El año siguiente, por más que no ganaste ni un partido, te encontraste jugando la final en Argentina, de la Copa de Argentina, jugaste contra Uruguay, llenaste el estadio con los uruguayos. O sea, tocamos muy alto el cielo y con jugadores que hicieron época, y que quizá Ramos Rivera no haya tenido una carrera como la que tienen algunos mediocampistas de Paraguay. Pues Ramos Rivera se lo descubrió grande ya. Antonio Caral se lo trajo grande. Digo más respecto a lo que había antes y lo que es el carácter. Y hoy estamos muy parecidos a aquello de los 80, donde no se le ganaba a nadie, donde todos nos tenían medio compasión. Ayer, por ejemplo, lo que ustedes están diciendo de los jugadores, ayer cuando en un momento, para que vea que apellido por lo menos tenemos, en un momento cuando entra Ángel Romero, entra Adán Vareiro, está Ramón Sosa, Enciso, para los de afuera sonaba bien, son jugadores que tienen nombre, no es lo mismo que haber en otra Copa América con Ábalos, González y Brian Zamudio. Ayer había nombres que en algún momento de su carrera fueron muy buenos, gente que quería en Corinthians, en Inglaterra, en Argentina. Y lo de Ramón Sosa demostró, ¿no? Porque no puede tampoco estar jugando a Ramón Sosa porque se rebala contra Panamá, decir, no puede ser titular. Yo estoy convencido ya que lo de Almirón es un caso hecho, pero lo que pasa es que vamos a ir perdiendo mucho, porque no hay. Para mí Garnero se equivoca, hasta me atrevo a decir que el último partido bueno jugó Paraguay fue contra Perú en Ciudad del Este, 0-0, tuvo que haber ganado 5-0. Mucha diferencia. Ese fue el mejor partido de Paraguay en los últimos... ¿En qué se equivoca para vos? ¿En la configuración del equipo? Para mí se equivoca, primero ya hablamos del apellido, segundo la configuración, porque ayer cuando vimos que la televisión en estadounidense te da la propiedad de mirar como si fuera... Vos ves muy bien el armado de las líneas, porque la cámara es muy alta, Sí. y se ve muy bien. Y ayer Paraguay en todo momento era los cuatro, la línea de tres pegada y los dos extremos atrás, y solamente para la sorpresa Arce. Y para mí que si tus tres mediocampistas van a estar parados ahí, deben ser más de marca, más agresivos, ¿verdad? Este 5 que vos dijiste ayer, yo ayer me fui acá, puse la red y escuché la conferencia de Alfaro. Alfaro después midió la cancha. Midió la cancha Alfaro, contó la conferencia, y la organización le pasó que tenía 74 y había sido que tenía 70. ¿Qué dijo? Vamos a hacer línea de 5, yo. ¿Qué es lo que estábamos hablando ayer? Para que por los costados Brasil no vaya. ¿Sabes qué dijo Vinicius? ¿Te puedo agregar algo? Sí. Vinicius dijo, Costa Rica se encerró bien y a mí me marcaban cuando yo recibía la pelota 3 jugadores, sí, y tengo que adaptarme a eso, dijo. Sí. Y también había dicho que se achicaban la cancha, ¿eh? Dijo que la cancha estaba más chica de la que ellos reconocieron. Bueno, eso ya es muy... Pero esos son los detalles, ¿verdad? Los detalles fundamentales de un partido. Ayer por dónde vinieron los goles. Por lo contado, porque nuestros laterales quedaron protegidos. Todo bien que falla Velázquez en el pase, pero después ese pase fallado ahí no puede ser causal de un gol, como se da con la pelea de James. Y la otra, una falta en la zona de Espinosa cometida por Enciso, porque hay un momento de Colombia donde estaban nerviosos el jockey, hacían el embudo, llegaban hasta la media luna, querían definir de ahí, y Paraguay siempre aparecía alguien para rechazar. Por eso me parece que no fue buena la lectura. Sí se dio lo que hablamos ayer todo aquí al mediodía, que Paraguay iba a quedar mano a mano, alguna en ofensiva. Enciso tuvo alguna buena, hoy estaba viendo ahí, el pase al Mirón es muy bueno, ¿eh? Porque decimos con Mirón, pero el pase que le da al Mirón y que después al Mirón se va afuera completo todo, un muy buen pase. Pase para saber que ganarnos metros y definir y pegarle, como ha hecho tantas veces. Entonces, esas cosas no fueron malas, pero hay detalles que me parece, como fue contra Chile, ¿verdad? De presionar arriba, pero dejar 30 metros para que Chile tenga la contra rápida. Y yo no sé, yo creo que contra Brasil va a apelar al dibujo contra Argentina. 5, me parece. Va a tener que cambiar, va a entrar Gómez. Va a tener que entrar Gómez. Ojalá. Sí, porque nosotros le jugamos igual a Brasil. Le empatamos a Brasil.
lo dejamos en una crisis de nervios ayer. A dos rivales estaban dando con todo, porque si Paraguay le empata a Brasil, Fabio, tiene un punto, Brasil va a quedar con 2. Brasil la última con Colombia y nosotros con Costa Rica. Es lo que dijo Ariel ayer. Bueno. Desde los números, vean la esperanza que tiró Ariel, ¿verdad? No, yo sé que estoy soñando, porque lo más probable es que perdamos. Pero ponerle como aquella con Berizzo, le llegamos a empatar, ayer el arquerito de Costa Rica, tercera división de España, atajó todos los goles en contra. Sí. Lo que pateaban los compañeros, él atajaba. Entonces una vez se plantea un partido así, y bueno, pero realmente en lo individual, en lo mental, un equipo que viene perdiendo tan seguido, es lógico que al recibir el primer gol se va a ir para abajo. Yo, en mi caso, yo creo que la parte de fondo, esos matices que ya todos ustedes puntualizaron, es algo que siempre se va a reflotar cuando hay un mal resultado. Entonces es una especie de círculo vicioso, Sí. esa caja que ni siquiera es de Pandora porque se abre Vos constantemente. podés sacar y sale- la misma Sí. grabación de un partido doloroso de 6 meses atrás, Así mismo. y salvo algún apellido, ¿no? Poner Claro, lo mismo. claro. ¿Verdad? Es lo que cuando yo dije, yo pensé que lo de Córdoba había Sí. sido hacer mucho porque hablar mal de Paraguay Claro. tiene vigencia ahora como tenía vigencia en el 2019, 20, Es como que 21, sos 22. columnista, sacas tu columna y cambias Sí. alguna cosa nomás. El Así resto mismo. es igual. Le decía al editor, cambiame Sí. el apellido Aquello. porque lo que hoy es Enciso, hace 5 años era Almirón. Así mismo. Cuando nos obnubiló con aquella corrida para el gol de Cachorro en el Mineirão. Sí. Entonces, o sea, el tema de los matices y la parte importante es toda de la dirigencia. Esa me parece que, y allí hay una connivencia con lo que significa de qué se prioriza, a qué se apunta. Yendo estrictamente al partido de ayer, capaz tenga que ver también con la expectativa, porque acá particularmente digo, hay que llegar vivo contra Costa Rica y usted recién hacía la combinación hasta que se puede dar por lo que ocurrió ayer con Brasil. Me parece muy simbólico que Ernesto Caballero y Miguel Almirón hayan sido los peores jugadores, porque lo que se puede achacar a uno no se puede achacar al otro, y viceversa, pero el denominador común es que en la selección no han rendido. Si de algo sirve esta Copa América, y hoy, el día después de Colombia, es bueno, ya está. Si se hizo con Gustavo Gómez, ¿por qué no se va a hacer con Almirón? Esto de sentarlo en el banco. Ayer hasta Fabián Balbuena me parece que tomó un rol mucho más protagónico porque fue el capitán. Porque es El líder. él. Enciso cuando hizo una más Exactamente, porque, reclamó. porque fue la jugada inmediatamente después del gol de Enciso. Y cuando ayer decía lo de los 15, que se aguantó, porque los primeros 10 minutos nos pelotearon, creo que hubo una virtud de no solamente aguantar, sino que los 20 siguientes, porque Arce hace lo que se le pide a cualquier 9 de nuestra selección. Aguantar y ganar alguna falta, aguantar o ganar un córner. Del primer córner del partido, Arce tuvo la más clara, que no puede cabecear bien porque Mojica como que le mueve ahí en la parte final. ¿Qué esperamos de nuestro 9? Él lo Eso. lesiona a Lucumí, Claro. porque él patea y agarra la pierna floja Sí. del colombiano y ahí la rodilla tiene una torsión. Tiene. Él, para mí, debió ser amonestado Davinson Sánchez, en esa que le gira ganándole el puesto, Claro. que Sí. es el tiro libre que Enciso patea y después Balbuena la tira arriba. Ese Ya. fue Balbuena del rebote, ¿verdad? Sí. Se termina haciendo todo lo que se pide de un equipo que es inferior Sí. y que le querés arruinar la fiesta al que viene con ese rol. Pero lo que se demuestra es que se convive como una enfermedad este tema de que si nos hacen un gol nos desmoronamos. Para mí no es ninguna coincidencia que un equipo que aguantó bien 30 minutos, en un lapso de 10 le hacen 2 goles. Le hacen el 1-0 y en la primera pelota parada nos ganan muy fácil. Porque si no era Lerma, era Luis Díaz. Vos ves y detrás de Lerma no hay un jugador paraguayo. Está otro colombiano. Entonces, eso demuestra que es un equipo frágil. Y ya que hablamos del círculo vicioso, ellos mismos te dicen hay que salir con un resultado. Pero hay una postura donde todos dicen, porque ayer justamente cerraba la transmisión diciendo, la declaración de Julio es la declaración de sparring. Vieron que les va a costar ganarnos. En algún momento nosotros tendremos que estar en ese rol de ganador. Tal vez no en esta Copa América, tal vez no en el siguiente combo
contra Uruguay y Brasil, pero en algún momento hay que tomar esa postura. Dentro de ese marco, repito, creo que ayer Valbuena se sintió cómodo como líder y capitán de esa línea defensiva. ¿Puedo abrirte un paréntesis? Sí. En un momento Fabián Valbuena les recrimina y le grita, no sé si ya mencionaste. Ariel justamente Bueno, aportó le eso que dice- vos dijiste en el relato, le- porque le- es la jugada, Bruno, Sí. después del gol de Enciso. Sí, le dice a Julio Enciso, Claro. pero le manda, porque estaba él queriendo hacer famoso tipo chuleía a Del medio. 3-4 jugadores en el En el medio campo medio. y perdió la pelota. Y de allí viene... Estaba Ángel Romero solo a la derecha y él metió la diagonal y se metió entre 3 hombres Esa- para hacer la gambeta larga y el segundo le sacó y vino un ataque que Claro. casi termina Esa por en fue el la tercero. Colombia. Está cerrado lo de Bruguera a Tigre, algo que hablamos ayer, Sí. es lo que me lo están informando ahora. Por eso citaba, por ejemplo, de las cuestiones positivas, sabiendo que podemos caer por lo que marcaba en este macroclima que es una picadora, que el que hoy es figura mañana puede ser villano y viceversa. De ayer rescato lo de Valbuena, más allá de su limitación, cuando hablamos de la actitud que vos mencionabas, yo destaco la actitud de Cubas. Arriba, creo que ya no se discute que Sosa. Por eso ayer decía, no solamente para el viernes, porque el partido del viernes es un partido especial. Sería muy injusto de mi parte si Ramón contra Brasil, porque ayer Costa Rica jugó supuestamente 5-3-2, pero jugó 5-5, toditos eran corredores. El 9 de ellos se hizo amonestar, se fue a agarrarle la camiseta a Marquinhos, al que venía. Yo quiero que Sosa sea titular contra Costa Rica, independientemente a cómo lleguemos a ese partido. Porque si no, ustedes pedían por Sosa, ¿y qué hizo contra Brasil? Y justo contra el más poderoso. Por eso decía, yo creo que ayer Sosa en esos 20-25 minutos se ganó titularidad en los próximos 2 partidos. Porque ¿en qué partido se pueden lucir los Sosa, los Encisos? En los partidos donde tenemos que ganar, que son acá de eliminatoria, en el Defensores del Chaco contra estos equipos. Y creo que la presencia de Sosa también le va a generar un socio futbolístico Enciso. Hasta me agarro de esas cuestiones extra cancha. Se ven que son compinches, están juntos. La mejor jugada de Enciso, que es su gol, él está en rol de definidor, donde Sosa hace una muy buena jugada para que lo pueda interpretar. Almirón es de otra generación, es de otra camada, más allá del rendimiento. Entonces yo creo que eso también entra en la categoría de lo positivo. Y creo que tendrá un dilema Garnero, ya sea para Brasil el tema del armado. Tranquilamente se puede jugar con línea de 5, porque puede hacer clase rápida de lo que ayer hizo Alfaro contra Brasil, porque también sufrió bastante el equipo costarricense. Pero creo que eso es lo que particularmente me deja. Es cierto que la merma o el relajo, porque Colombia tuvo otra actitud en el segundo tiempo, pero destacar que se aprovechó y por lo menos se le metió esa duda al final. Pero cuando decía que a mí me gustaría lo de Canadá, yo no catalogo lo de ayer como lo que hizo Canadá contra Argentina. ¿Por qué? Porque Canadá sí le hizo sufrir a Argentina. Canadá tuvo una idea de juego En el 0-0 que y en el plasmó. 1-0. Nosotros le hicimos más o menos incómodo, como decía Ariel con las declaraciones de Lerma, en el 2-0 y hasta en el 2-1. O sea, recién cuando ellos se relajaron. Por eso creo que todavía nos faltó ese pasito para decir qué digna presentación, más allá de que se dio el resultado que todo el mundo esperaba. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Butifarra de Pollos Don Juan, una opción ligera y saludable, ya sea a la parrilla, a la plancha o en la sartén. Butifarra de pollo, muy fácil de preparar
parar. Llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. ¿Qué tal Morínigo, el arquero? Y no tuvo, no sabemos dentro de todo porque... Sería esa como ponen en el diario SN. Sí, una sí, tapada nota. tuvo, un disparo de fuera En el del área segundo que sacó, tiempo. y después... Fíjate que arrancó ya con la de Caballero que pierde a los 2 minutos y la pelota le pega en la parte externa de la red, pasa muy cerca del arco. Y esa es la primera ya del... Y después los 2 goles, no tocó. El gol fue en su palo, pero fue muy el primero. Tuvo mucha violencia. Muy cerca. Muy fuerte. Cerca ya. Y muy cerca de la cabecera ya. Sí. Y no es que fue despacito. Quizás no se jugó antes, muchas veces los arqueros se juegan ya y por ahí te cabecean a otro lado y todo el mérito del delantero, ¿verdad? Pero yo con los pies lo he visto bien, aunque después ya entró también en ese... En el segundo tiempo tiró una afuera. Sí, ya empezó. En el mejor momento de Paraguay, cuando estaba 2-1 el partido, que viste que vos esperás que el juego no salga, la pelota la tiró afuera y enfrió Colombia y aprovechó para enfriar. Pero no, yo también creo en el primer gol. Por él llegaba, ¿verdad? Pero no lo voy a jugar por eso, no. Estamos hablando de un arquero que le tocó debutar en un partido en el que le hicieron 2 goles en los 2 primeros remates. Imagínate que feo es debutar y que te hagan 2 goles en los 2 primeros remates. Tipo... Hubo una estadística que mostraba, no sé cuánto, 18 remates al largo no se tenía Colombia y 1 nosotros teníamos, ¿verdad? 18 remates. Al arco no. Al arco no. Vos sabés que hoy estaba mirando la estadística. Porque Colombia lo que pateó, metió. Sí. Claro. No, pero hubo un resumen de cantidad de... Fíjate la estadística final, lo extraña que es. Posesión, sí. Colombia 66, Paraguay 34. Remates, Colombia 11, Paraguay 12. Remates al arco, Colombia 3, Paraguay 3. Por eso está el tema. Ahora pases, sí. Pases 442, pases Colombia, 160 Paraguay. Ahí está. Faltas 10 Colombia, 18 Paraguay. Amarilla 1 y 2. Pero remates al arco son 3 y 3. ¿Vos sabés qué pasó? Cuando marca el primer gol Colombia, el gol de Muñoz, aparece en la estadística y dice, remates, 5, decía Paraguay, Colombia 1. Pero Sí. ese 1 entró. Sí. Edgar. Ese 1 adentro. Según datos oficiales, Paraguay tiene 1% de probabilidades de ganar esta copa, pero Apostala tiene 100% de fe. Por eso, incluyendo a Paraguay en tus combinadas, participas automáticamente por bonos de apuestas y muchos premios más. Porque mientras haya 1% de probabilidades, hay 100% de esperanzas. En esta copa somos 100% Apostala. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Línea de especias para condimentar tus platos. Un té para después del almuerzo. Almidón para el mbejú. Chipitas crocantes para acompañar con el tradicional cocido Don Fernando. Maíz pororó para disfrutar de una peli con la familia. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. 25 años con sabor y confianza. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR, con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Los laterales, ¿qué tal? Velázquez y Espinosa. Para mí Velázquez cumplió en el rol para el cual se le asignó el puesto.
O sea, la marca. No le ganó en el Porque, mano a pero mano. los laterales no, nunca subieron. Y sí, pero a Gustavo Velázquez no le vamos a pedir eso, ¿verdad? No, ya sé, tiene- estoy... Claro, Espinosa sí. Espinosa estoy describiendo solamente. Espinosa sí tiene Espinosa el... subió para el segundo En el tiempo segundo de tiempo. la rebeldía, ¿verdad? Entre comillas, porque él estaba atado a una función táctica. Cuando se soltó el equipo de alguna manera para salir de ese plan táctico, porque había que salir a buscar el descuento, ahí fue más provechoso. me parece. Aparte, a él no se le movió Arias, pero apareció Muñoz. Ríos. Y también se fue mucho por ahí Ríos, Sí. que jugó un partidazo, el La derecha, 8 colombiano, sí. un partidazo. Sí. Entonces, pero como decís, él se fue por el famoso huevo. Sí, Incluso tuvo un remate a largo Sí, él empujó al que equipo. pegó en un colombiano y atajó. La misión defensiva de Velázquez arquero. era complicada, la de neutralización Muy de complicada. Díaz. Y uno no recuerda, por ejemplo, una gambeta que lo haya dejado atrás, fuera. La llegó primera- hasta la primera fondo. partido. Que fue un centro. Que fue un Que centro. terminó con la- en un centro, sí. Claro, pero que fue la sagacidad de Díaz para meter el centro, pero no, es que la marca fue rebasada. No, fue como le rebasada. pasó a Cáceres acá. Y también marcó presencia en juego aéreo, en esa que tuvo Alex Arce, que hubo dos cabezazos de área, ¿fue? El primer córner. Sí. Oye, ahí es donde él gana y en el segundo palo Alex no puede, pero yo creo que en el centro de James para el 1-0 yo no encuentro falencia en él, es una inspiración pura de Rodríguez, cómo hace la Para pausa. Villacente el que pierde la pelota. No, yo te digo que después. después. Claro, él del entrega la mano a mano. pelota mal. Claro, Sí. pero Y después el rival la hace muy bien a tocarse la rápida a James. entonces yo creo que dentro de todo cumplió Velázquez y Espinosa, que a diferencia de lo que ocurría por otra banda, no tuvo demasiado acompañamiento defensivo de Enciso. Y que justamente Colombia haya utilizado ese sector para sorprender, porque Ríos terminó jugando como el extremo que uno creía iba a ser Arias se liberó y también liberó a James, y ellos jugaron por el lado justamente de Velázquez, donde creo que cumplió el hombre al que casi le cobraron un penal que correctamente el árbitro se fue y anunció a todo el estadio que no fue. Vos sabés que- Darío Ibarra colabora. Dice Mitchell, el que borró ayer a Vinicio de Costa Rica. 19 años tiene. Nosotros también tenemos que hacer un mea culpa como periodistas. Tenemos que ya dejar de tratarle de Angelito, Miguelito, Robertito. No, eso yo nunca le Carlito. que se ponga 22 años tiene. el sombrero otro, ya, sí. Ya, ¿sabes qué? Yo a partir de ahora prometo eso. Pero vos le lo pido tratás, por ¿sí? favor que me den un AKPT cuando yo diga... Pero nosotros, por Dani, ejemplo, vos que tenés más años con porque él. ¿sabes qué? Yo Cada no te vez voy a aparecen dar el más AKPT. jóvenes y no, en serio te digo, Chuy. No. Nosotros le de Carlito, Miguelito, no, y tú ya Pama y güey, nosotros sí que Miguelito, Robertito. Te voy a déjate recordar de un joder. caso. Y aquella debatimos fuerte. Huguito, No. había sido pero 27 años ya tenía. Ya te iba a decir. Huguito Fernández. Y en el, Huguito. en el Huguito próximo Fernández. relato de Olimpia, Quintanita. cuando Hugo Fernández la agarre, Quintanita. Quintanita. Le hacémoslo todo. ¿sabes qué? Yo me acuerdo, partido de Guaraní Olimpia, clausura 2022. Julito. Pierde Olimpia, estaba perdiendo el partido. Entra un hombre medio raro, ¿verdad? Cornet. Y Johnny dice, este es el joven Cornet que trae Julio César Cáceres. Y uno dice, el juvenil Cornet, más, él falla un mano a mano muy claro. Es un partido que Olimpia pierde 2-1. Yo le pregunto la edad a Johnny, ¿verdad? Y 22 años. Y le digo, no, ya no. Pero ¿sabes qué? Eso más allá de una cuestión de crítica es cuando cuando es alguien nuevo, creemos que tiene 17, 18 años. Y había sido que ya tiene 22, 23. Estoy hablando del actual jugador del 2 de mayo, que está a préstamo justamente en el equipo de Pedro Juan Caballero. Pero eso va a seguir ocurriendo. No, yo espero que no. Vos sabés que... ¿Cuál es Fabio. tu corte para dejar de decir es un jugador joven? Porque para mí son y jóvenes, no son juveniles. Hasta 17 años. Va a ser mitad, 18 máximo. Julito, después ya no. A cumplir la mayoría de edad ya no. 18, 20 es mayoría de edad. Sí, o sea, uno de 19, vos no le vas a No, decir... hasta 18 aguanto Miguelito, después ya no. Después ya es Miguel. Mira, después que de los 18. este año, bueno, hasta eso la APF lo hace todo mal, ¿verdad? El tema de... El año pasado era sub-18, ahora es sub-19, el año que van a ser sub-20. O sea, los sub no van a ser jóvenes para vos. No. Y para el actual fútbol mundial, no, Dani. No, eso para los cracks. Yo creo que... Y
Es lo que cada siempre vez digo. aparecen más. No, Cada vez aparecen más. Está bien lo de Costa Rica. 16, 17, 19. Bruno, agarrar el promedio de los 11 de la Copa América. Y ya no es de la Son superpotencia 28, nomás. 29 Arda Güler, el de 19 años, es de Turquía. Claro, pero es una, No, era es una que joya es que se de- pelearon Real Madrid y De Barcelona. España, no, es que es Allí de, entró Henry en Brasil y... de Alemania, Francia. Bueno, Acá, entonces, Begula, y Guachalán, la lo otra que vez, tiene 40 la otra vez los años, europeos ¿verdad? se pusieron a llorar porque 2 jugadores de 21 años hicieron gol por primera vez en una Eurocopa. O sea, eso no, acá en Sudamérica pasa, nosotros no podemos compararnos con nadie. Los que entraron en Venezuela son los chicos que jugaron sub-20 hace poco. Y bueno, pero vamos El a sacar Bello, las costumbres de Bello era mi México. jugador. Vamos a sacarle a El Rulo, decirle juro. Federiquito, No, yo no le Brunito, digo a nadie eso. No, no, no. No, Danielito, No. déjate joder. Cardosito y... No, Cardosito, no. Acá está, mirá. Aguayo ya está deja de ser Johnny en joven el circuito. entonces. Richard Ríos. Gabrielito. Richard Ríos, ¿cuánto tiene? Aguayito. 24 años tiene Ríos. Richard Ríos. 24 el del Palmeiras, el volante Bueno, él colombiano. jugó fútbol sala hasta el 2018. Incluso jugó en la selección de Colombia. La final fue campeón del sub-20 de fútbol sala. Imagínate vos que el tipo estaba en la sub-20 y jugaba fútbol sala todavía. Y fue campeón. Colombia tiene siempre un equipo muy bueno. Sí. Dice que lo vio en la Liga Argo jugaba. Selección Colombia, Sudamericano Sub-20 2018 jugó en la Selección de Colombia. Lo ve un brasileño y lo lleva a fútbol 11. Y ahí comienza a jugar en fútbol 11, lo lleva a Flamengo, a la filial. El Flamengo le dice no, de ahí lo lleva a Guaraní de Campiñas, anda muy bien y ahí lo lleva a Palmeiras. Pero imagínate la historia del tipo. No, él no jugó No, la profesionalmente historia en del tipo Colombia. jugaba fútbol de salón hasta los 20 años. Imagínate lo que ayer era un volante, Y pero este técnico de impresionante. Colombia, Néstor Lorenzo, yo he visto y Melgar nomás dirigió. Sí, Sí, pero porque con Beckerman él heredó el... No, 8 años. Ya sé, pero no, es un consumado director técnico. Vos mirás su currículum, 2 dirigió él como técnico, Melgar y ahora la selección de Colombia. Costa de Colombia trajo un portugués y fracasó rotundamente también. ¿Cómo se llama? No es Queiroz, ¿verdad? Sí, no fue Queiroz, sí. Sí, Queiroz. Carlos Queiroz. Queiroz. Carlos Queiroz llegó a ser técnico. Y arrancó la eliminatoria pasada mal. Vamos a Johnny, a ver cómo está Johnny también. Estará muy caliente, seguro. Con los televisores TCL viví la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 12 de televisores en el mundo. Patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Lavandina Base, su poderosa acción desinfectante elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Mantener limpio y desinfectado las diferentes superficies y rincones de tu hogar. Lavandina Base, la marca número 1 en Paraguay, con el sello de garantía de la Capa Clor. Encontrá las ofertas en Motostaiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Conocé la totalmente nueva Forte Ritory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Tapero Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Descubrí los regalos perfectos para mamá y papá. Además, por tus compras a partir de 150,000 guaraníes, participas por 2 viajes increíbles. Grecia para mamá, Italia para papá. Vení al Shopping Mariscal, disfruta la temporada de emociones. Julio Enciso en su cuenta de Instagram está, creo que son varias fotos, y en una de las fotos está la celebración de su gol de ayer ante Colombia y abajo escribe: gracias Dios por cumplirme mi sueño. Un emoji de una carita emocionada con un poco de lágrimas. El primer gol. La emoción, claro. Trabajaremos para sacar el resultado que queremos. Bandera de Paraguay y corazón para cerrar entonces. Repito, gracias Dios por cumplirme mi sueño. Trabajaremos para sacar el resultado que queremos. Aquí Julio Enciso. el amigo Peseta dice, cuando Ariel dice la joya Enciso, no. Eso no para Peseta. La joyita, ¿te verdad, Ariel? Una vez relataste una de las joyitas, ¿verdad? Cierto. La joya.
Y luego, que la vez pasada ya en el partido amistoso contra Panamá estaba caliente el tema. Ya los muchachos enviaron, dije una vez había sido. La joya aquí, ¿verdad? En el WhatsApp, qué joya, ya te joder. La joya aquí. Hay poca paciencia. Caso da Costa Cerro. Hacemos el anticipo, Wilson. Vamos, por favor. Llamémosle también a un periodista colombiano a ver cómo vieron ellos el partido. ¿Se hago la rueda de prensa? Pero ese es un periodista. Yo lo de Lerma es lo que... Lorenzo dijo, Paraguay hizo un buen partido, pero fuimos mejores. Dijo que el campo de juego fue un problema porque la pelota se frenaba, que los jugadores le dijeron que la pelota se frenaba, y aparte de eso estaba la presión de Paraguay. Las dos veces que el técnico habló de nuestro equipo, ¿verdad? O sea que hasta en Está eso Johnny hay... en el circuito y queremos hacer el adelanto del cerro. Dale. A ver. Anticipo. Vamos. Gracias, Wilson. A ver, quiero hablar con un colega colombiano. Está... Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día. Saludos para todos. A mí, Bruno, ayer me tocó el partido Costa Rica-Brasil narrar, lamentablemente, saco el tema lamentable, por eso no pude acompañarlos en peligro de gol. Y, Bruno, me parece que Paraguay puede copiar perfectamente el sistema que utilizó ayer Alfaro. 3 defensores, carrileros, pero hay que poner todo en el campo de juego. Si copiamos el sistema de juego del equipo de Costa Rica ayer. Si caminamos en cancha, Brasil va a golear. Johnny. Señor. 5 en el fondo de ¿verdad? O sea, no es que eran 3 y 2 que se iban. No. Digo, porque yo estoy de acuerdo que hay que emular. Hay que hacer la táctica correspondiente para incomodar tanto como ayer lo incomodó Costa Rica. Estaban muy enojados los brasileños, estaba viendo en un momento, hubo insultos a los costarricenses. Pero 5 fijos atrás, ¿verdad? Sí, señor. No es que Federico, porque normalmente el técnico utiliza 3 centrales, 2 carrileros, que son casi extremos, que son casi delanteros. No, esta vez los 3 del fondo. Michel, excelente, el 3, grande, en 19 años. El otro que jugó por el medio, Vargas, y Calvo, el capitán, fue el stopper por el sector izquierdo. El carrilero fue Quirós, y por el sector izquierdo, Lassiter. Realmente fue una línea de 5 que se comportó y un medio campo que mordió todo. Ayer Vinicius tuvo ocasiones, pero no podía desequilibrar. Trataba de ir por afuera y le cerraba Michel. Venía por el medio y le cerraba el volante, quería retroceder y allí ya aparecía el carrilero. No fue una marca personal de Michel sobre Vinicius, porque Brasil utilizó a Rafinha por derecha, a Vinicius por el sector izquierdo, y después el técnico lo saca porque no produjo absolutamente nada el 7 de Real Madrid. Johnny, vamos, Olimpia, ¿te parece? Aguántame un ratito, Edgar. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. No te quedes sin gas. Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook, Energy Gas. Instagram, Energy Gas-PY. Junio
es el mes de papá y en Sueño Lar seleccionamos los mejores regalos para él con 45% de descuento y en hasta 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación propia. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py o tu tienda de Sueño Lar más cercana. Sueño Lar, sentí tus sueños. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tenés 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py. Sentite mejor con Farmoliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontrarnos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Johnny. Señor. ¿Se va a Bruera? Va a Bruera, sí. Arregló con Tigre. Compra 80% del pase del equipo argentino, institución argentina. Recordemos, Olimpia tenía 50%, recupera lo invertido en esta operación nacional Olimpia, así que Bruera deja Olimpia seguramente en los próximos días. Estará viajando ya a Argentina, está ahí en la frontera, en Encarnación, en este momento trabajando con Olimpia, así que ficha por Tigre. Facundo Bruera. 80% ¿por cuánto? Ser un monto cercano a los $2 millones. No, 2,5 dijeron acá. A mí me dijeron ser un monto que no alcanzaba $2 millones. ¿Y esa plata? No, digo por el colega argentino, ¿verdad? Federico, 2,5. Él puso claramente Primero 2 y después 2,5. 2 millones y medio ahora en el flyer actualizado de que está hecha la operación. Pero, a ver, una plata entonces García Groba, ¿no? García Groba. le da que haber una plata entonces a Olimpia, pero allí incluye, sabrías, Johnny, que incluye ahí el 50 que le pertenece al jugador, ¿o no? 100% compra. ¿O no? ¿O el 80? 80%. O sea que le compra el 30 al jugador Al futuro y 50 a la Olimpia. y le sigue quedando 20 al jugador. Sí, así mismo es. Según datos de esta operación. Hacen por calcular. Contamos, Federico, ¿cómo es? ¿Qué dice? Dice confirmado $2.5 millones Facundo Bruera, escudo Olimpia, escudo Tigre. Ger García Groba. Que es el mismo que habló de la cifra de la costa, ¿verdad? Para Cerro. $1.250.000 entonces para Olimpia. Recupera su plata y te no mandó su Olimpia. Gana un poquitito. Gana 250.000 y... No, si por 1.200.000 le compró. Entonces, nada. Bueno, pero hace caja para un jugador que considera que es vendible, ¿verdad? Y que además no es que fuera del gol con... ningún técnico lo tuvo como titular. Fuera del gol con Flamengo, muy poco queda para resaltar de su paso o ciclo por el Olimpia. Y contra Libertad. Poco. ¿Cómo? El gol contra Libertad. Esa que generó la famosa declaración de Cardona. Es cierto, pero que no... A ver, el que marcó es el tanto con Flamengo, porque fue la clasificación y además también de... ¿Cuánto era que pagaba? 1.250.000 la Confederación, ¿verdad? Por clasificación a... No, ya era más plata. Más plata para cuartos de final.
y después el técnico que venía no lo ha utilizado con frecuencia. 2,5 millones. La pregunta es si Tigre va a pagar todo, ¿verdad? Viendo el comportamiento de los clubes argentinos últimamente. No, pero eso ya tiene que cobrar ahora Olimpia. Pero aparte había un problema en la cantidad de cuotas, ¿verdad? Que ahora que eran 5 contra 2, creo. No, en un eso momento. fue por Fernando. Ese caso que Fernando Cardoso. No sé, Fernando Cardoso. Perdón. Newell decía 5 y Olimpia le dijo no, hasta 2. Pero igual ni esos 2 no va a cobrar, al pedo, ni si es una cuota. Sí. Vos tenés que cobrar ahí. Yo me imagino que esta operación de Bruguera va a ser cobro inmediato del dinero que le corresponde a Olimpia. Sí, yo creo que garantiza Massa, Sergio Massa, esta operación, Bruno. Recordemos que hay un contacto entre políticos. El papá de Bruguera fue intendente de La Plata, del mismo partido de Sergio Massa. Por allí viene esta operación Olimpia. Ese dato no teníamos. Sí. Es político el papá de Facundo Bruguera. Si no, eso sabíamos. Pero afín a Massa. Intendente de La Plata, una ciudad muy grande, ¿eh? Intendente de La Plata. Che, ahora que me acuerdo nomás, Colombia se pegó el lujo ayer de dejarle a Borja en la banca, el goleador de River. Y a Durán, Y el a centro Durán. delantero que le metió a Aston Villa a la Champions. Y bueno, ayer había una noticia de Sky que emisarios del Chelsea fueron a ver a Durán y a Sosa al partido. Y Nuestro Sosa. Nuestro Sosa, sí. Durán de Colombia, que está en el Aston Villa. En el Aston Villa, sí. Emisario del Aston Villa. el equipo El de- emisario del Chelsea fue a ver del Chelsea. el partido para observar de cerca Y bueno, a Durán lo de poco Colombia que le vio, y a Sosa. Y no, eso hizo pensé. el centro para el gol. A Durán no lo vio y a Sosa lo vio Eh. bien. Bueno, Johnny, contanos más sobre Olimpia, por favor. Lo que tiene que ver con el plantel Olimpia, Bruno, el caso, siguiendo en este caso con el mercado de pases, Juan Espínola, se descarta su ida al fútbol argentino, se habló de Lanús, no, me parece una buena jugada del Olimpia Lanús, si bien es una institución bien mejorada, últimamente trabajando bien en la parte futbolística, en la parte económica, Olimpia apunta al mercado brasileño para vender a Juan Espínola. El arquero va a salir, va a tener competencia, es la idea del arquero, y veremos si se confirma en los próximos días. Y el caso de Fernando Cardoso. Newell's, por ahora una operación complicada, el monto sí, Olimpia está de acuerdo, pero en la forma de pago, vender por cinco cuotas a casi un electrodoméstico para pagar por Fernando Cardoso, entonces Olimpia se planta y dice, bueno, monto bien, pero forma de pago no. Veremos también si no aparece otra institución. Se habló de Racing, por ejemplo, que podría aparecer en el camino de Fernando Cardoso. Y con esto, si se confirma la ida de Juan Espínola a Brasil, me parece que Olimpia ya estaría cerrando la puerta porque va a debilitar mucho a su plantel, mirando lo que va a ser el campeonato clausura. Martín Palermo va a realizar amistosos en Encarnación. Hoy martes el entrenamiento en primer turno, 15-15 otro turno. El amistoso mañana ante Itapuense, 8 de la mañana. También el jueves entrenamiento y después siempre doble turno. El viernes doble turno y para despedir su estadía en Itapúa el próximo sábado. El amistoso ante Guaraní de Fran. A mí me dijeron que va a ser en el Villa Alegre, este partido imagino con público para lo que será el amistoso de Olimpia en su estadía en Itapúa. El retorno a Asunción y después el viaje a Argentina para lo que será el partido contra Independiente y contra River. Bueno, Johnny, algo que quiera decir la selección para cerrar nomás ya, Johnny. No, ya suficiente recordar, Bruno, viene la postura de los compañeros, pero hay que atacar un poquitito más también a la parte dirigencial. Aquí se les permite muchísimo, me imagino que la dirigencia tiene que también decirle a Daniel Garnero, por favor, no llevarle a este muchacho, este es suplente de su equipo, el caso de Néstor Jiménez, Ernesto Caballero, vamos a mirar
porque él no es técnico de un club, es técnico de todos, técnico de la selección. Tienen que golpear la mesa los dirigentes. Golpear la mesa, exactamente, sí señor. Sí, Y Justo estamos de acuerdo, Johnny. Justo Villar no tiene que ser muy amigo del técnico. Justo Villar tiene que ser el gerente deportivo. Él tiene que imponer su presencia. Mundialista con la selección, él tiene que decir, señor Garnero, vamos a mirar esta lista. Este jugador no me gusta, a no ser que él mismo haya propiciado la convocatoria de Ernesto Caballero. Gracias, Johnny. Un abrazo. Hasta cada momento. Adiós. Llegó la nueva Lata Pilsen Albirroja, una edición limitada para volver a juntarnos con la camiseta puesta. Con la Albirroja nos pasa lo mismo que a vos. Pilsen, hinchas oficiales de la Albirroja. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Y con cualquier forma de pago, descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, calidad internacional certificada. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados, como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón paraguayo como vos. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pichu Pequitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Pichu Pequitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Gol de Holanda. Al minuto de este segundo tiempo, gran enganche
Leche. Gran definición de campo. Buena la corrida de Xavi Simons. Empata el partido. 1-1. Países Bajos, Austria. Capo, empató Países Bajos, empató Holanda al arrancar el segundo tiempo. ¿Cómo está esta serie, este grupo? Francia ya está, ¿verdad? Sí, prácticamente, porque con el empate estaba quedando y con el triunfo parcial que teníamos Austria estaba quedando Austria como primero, pero ahora con esto ya cambia otra vez el panorama. Con esto Países Bajos va a sumar 5, va a igualar con Francia y Austria va a quedar con 4. Claro, este es un grupo... o sea, con la victoria de Austria, Francia se estaba quedando fuera. No. Segunda. Claro, Holanda la que se está quedando fuera. No, tampoco. No, Bruno. no, claro, porque esto pues clasifican 2, ¿verdad? Sí. Y los 4 mejores terceros. Acá hay mucha confusión en la Copa América. ¿Vos sabés que hay gente que cree que el tercero se va a ir? No, muchachos, 2 nomás se van en la Copa América. Es que... Confusión por el tema de la Euro y el formato anterior que teníamos en la Copa América. Es que solamente en el 2016 y ahora no clasifican los mejores terceros. Y esto hace porque probablemente, salvo que Austria pierda, este es un grupo donde los 3 van a clasificar, porque el tercero va a tener 4. Fíjate que Croacia todavía matemáticamente no está eliminada y tiene 2 puntos. Por eso ayer en la conferencia un periodista italiano hasta le agradeció y le aplaudió a Modric, a que le hicieron posar con el trofeo, cosa de marketing, ¿verdad? Como el mejor jugador de la cancha. Pero este es un grupo donde ya está eliminado Polonia y, salvo que pierda Austria, porque un tercero con 4 puntos va a clasificar indefectiblemente. Con el resultado antes del empate neerlandés, lo que podía estar en juego, lo que decía Fabio, que Francia no gane el grupo. Bueno, está Juanma, jugó Cerro su primer amistoso en Málaga. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va, Móvil ex Bri? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Vamos con Cerro a fondo, por favor. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kimfa. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lactos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lactos Trébol nutre tus emociones. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Estamos con Juanma. Bueno, Juanma, ¿contra quién jugó Cerro? ¿Cómo jugó Cerro? ¿Qué alineación tuvo? Contanos, por favor. Sí,
Cerro Porteño jugó contra Lincoln Reds, equipo campeón de la Liga de Gibraltar, evidentemente una liga muy menor a nivel europeo. Este equipo de Lincoln va a jugar desde la primera ronda clasificatoria de esta edición de Champions League, donde participan 28 equipos. Va a jugar contra otro combinado de Malta en esa ronda de la Champions League. Contra ese equipo jugó Cerro Porteño hoy, igualando 0-0. Fueron prácticamente dos partidos distintos, dos tiempos de 45. En el primer tiempo, Cerro Porteño alineó a Alexis Martín Arias, el arquero argentino que llegó a inicio de esta temporada, y toda la apertura y en la Copa Libertadores fue el suplente Jan Fernández. Él fue el arquero titular. Alan Benítez como lateral derecho, la dupla de centrales Javier Báez y Eduardo Brock. Miguel Benítez jugó como lateral izquierdo. La línea de volantes, Jorge Morel, Rafael Carrascal, y Rafael Carrascal. Después jugaron Juan Manuel Iturbe, Cecilia Domínguez, Fernando Romero, y también apareció Federico El Pachi Carrizo. Fernando Romero fue el referente en el ataque de este equipo, que prácticamente se paró como habitualmente lo viene parando Manolo Jiménez en el dispositivo táctico que utilizó. 4 defensores, 2 volantes centrales, los extremos con Cecilio Domínguez y con Juan Iturbe, Pachi Carrizo de media punta, y fue Fernando Romero el punta de lanza en el ataque. 0-0 el primer tiempo. En el segundo tiempo prácticamente, en realidad son 9 cambios, solamente 2 de los que arrancaron el partido se mantuvieron. El arquero Alexis Martín Arias, y también se mantuvo Jorge Morel, pero Morel pasó de ser volante central a ser defensor central. Alexis Martín Arias, el equipo del segundo tiempo. Enzo Jiménez como lateral derecho, Rodrigo Melgarejo con Jorge Morel y Tobías Marecos. El supuesto natural es central, juvenil surgido de la cantera de Cerro, pero hoy fue probado como lateral izquierdo. Después aparecen Derris Rodríguez, Robert Piris Damota, Alexis Fariña, Luis Riveros, Fernando Fernández y Diego Churín. Esa fue la alineación de Cerro para el segundo tiempo. Ingresaron posteriormente Miguel Martínez a los 25 del segundo tiempo por Alexis Martín Arias, y también ingresó un juvenil Luis Olmedo. Se retiró Derris Rodríguez. Un poco los detalles de este primer amistoso de Cerro Porteño en su gira por Málaga. Sorprende evidentemente que no haya atajado Jan Fernández en ninguno de los dos tiempos. Averiguándonos, recibimos la información que siente una pequeña molestia en la zona lumbar, en la zona de la espalda, lesión que ya lo había dejado fuera, recordó, en la era Saba, en aquel partido contra Guaireña en Villarrica, y lo dejó fuera por casi 2 meses. A Jan Fernández de vuelta sintió una pequeña molestia, por eso no fue tenido en cuenta en el partido de hoy. Gabriel Aguayo también, una pequeña dolencia, una especie de calambre que le impidió estar en el partido amistoso de hoy. Entonces, para resguardarlo y no exponerlo a una lesión, también han decidido no incluirlo en el partido amistoso de hoy. Muy bien. Juanma, ¿escuchaste lo de Chico da Costa? Sí, Francisco da Costa. Cerrado. Sí, Francisco da 29 Costa. años. A mí me dijeron que él y su familia principalmente han tomado la decisión de salir de Bolivia. O sea, el futbolista le pidió al presidente del Bolívar que lo deje salir, ya no están cómodos en La Paz. Hubo un sondeo de Gremio Porto Alegre, no pasó de eso. Liga Deportiva Universitaria presentó una oferta, pero era préstamo. Y él en enero retorna de un préstamo que no fue satisfactorio del Atlético Nacional. Por eso el Bolívar ahora está dispuesto a negociar por Francisco da Costa. No, acá hablamos ya de Wilson nos confirmaba que ya dio el visto bueno al jugador, compra definitiva, 3 años de contrato. Sí, estaba haciendo la crónica nada más, porque eso es que correcto. Después aparece Cerro, ya con esta oferta, envió el fin de semana una oferta bien importante. Hoy el colega argentino Merlo daba a conocer que incluso el ofrecimiento llega a los $2 millones, un monto importante para un futbolista de 29 años, una apuesta muy grande que va a tener Cerro Porteño. Ya la información de Wilson, que el contrato que le ofrece Cerro es por 3 temporadas. El jugador
dio el ok correspondiente, y lo que pudimos averiguar esta noche era que faltaba el ok del Bolívar. Tiene un presidente español que estaba pendiente de ese documento o ese ok para que ya se pueda cerrar este fichaje, que sería el segundo de Cerro para el torneo Clausura, la Sudamericana y la Copa Paraguay. ¿Quieres aportar algo sobre la selección? Y para ir al análisis macro, por llamarlo de alguna manera, de lo deportivo, lo que tenemos aquí a mano es que para mí Garnero se está equivocando con el armado del equipo. Yo no sé, Garnero dirigió Libertad, de Olimpia pasa a Libertad, o sea, estuvo en Paraguay todo el tiempo. Ya lo vio dirigir a Berizzo, lo vio dirigir a Barros Esqueloto, quienes fracasaron con el 4-3-3, y por lo visto no sé si no veía los partidos de la selección, por eso que él insiste con el mismo armado. Después la elección de los jugadores, sin mencionarlo, Ernesto Caballero, que prácticamente todos coincidimos en lo mismo. Yo defendía a Miguel Almirón, pero creo que así como Gustavo Gómez también debería ir al banco. Ya es indefendible, me quedé sin argumentos, y básicamente eso. Después lo profundo es lo que decíamos también ayer en Peligro de Gol, lo que dijo el presidente Ameliano hace algún tiempo. Él también lo habían analizado ustedes cuando se presentó el proyecto del Cardiff. Esperar, no sé, 3, 4, 5 años que surja alguna camada que haya trabajado allí por ese predio que inauguró hace poco la APF, porque después realmente lo que tenemos evidentemente no nos alcanza para el alto nivel. 5 años, dijo, pero bueno, hay que empezar el proceso, Juanma. O sea, peor es no hacer nada. No, yo creo que en ese sentido está bien. Sí, yo le entiendo al presidente de Ameliano. Él lo vio con unos ojos muy optimistas, pero es lo que analizamos acá. ¿Se acuerdan? Hablamos de ese tema de este nuevo proyecto de APF, inferiores y todo. Creo que yo mismo le pregunté, le dije, ¿cuánto vos proyectás sí, que también, va a dar? Primero dijo, lo planteaste. Después dijo 5 años, no, 5 años. Claro, lo planteaste en la mesa y yo te dije 5, y dijiste, ay, ¿por qué tan largo? Y te dije, gol de Austria, perdón Dani, a ver. ¡Gol de Austria! Apareció Smith, señoras y señores. 2-1 para Austria. Yo quisiera ver la posesión, por eso dije posesión dudosa del primer pase. 2-1, veremos si hay VAR o no. Bueno, a la espera de la resolución, sí, fue fina, pero la retuvo Savitzer. Primero pensó en una definición propia, quizá entrar gambeteando acá. Después va hacia atrás, ve que le cierran el camino, le cierran el paso. Va a venir el lateral izquierdo, que para defender es una cosa, para atacar es otra. Un centro de esos sobre la raya y sobre el pie del adversario, bien alta sale la trayectoria de la pelota, llega atrás de las marcas. ¿Quién estaba marcando? Era Hakpo, allí por detrás de Ake. Un cabezazo después, no puede recuperarse de Frey. Gran jugada, 2-1 ganando Austria, señoras y señores, aquí en Berlín. Va a mover Memphis. Mbappé de penal anotó para Francia. Señoras y señores, 2-1 Austria Smith. Se autorizó el gol, Austria arriba 2-1. ¿Y Francia marcó? Sí, gol de Mbappé. Recién dijo el relator Fabio. Ah, correcto. No. Yo estaba mirando la jugada. Bueno, sí, marcó Francia. no, es que fue un... Bueno, Juanma. Sí, Bruno. Cerramos, ¿te parece? El viernes Cerro tiene su segundo partido amistoso contra el Kilmarnock de Escocia. También va a jugar fases previas de Champions League, así que a estar atentos. La confirmación del horario principalmente, porque hasta aquí no se tiene confirmado el horario del segundo partido amistoso de Cerro en esta gira por Málaga. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. En un momento, Celso Ayala habló con el medio colega Tigo Sports. Habló sobre Almirón y Julio Enciso. Vení a Bristol y vivir la copa con descuentos increíbles en tablets. Además, te podés llevar una pelota de regalo, tablet Lenovo P11, ahora solo 18 cuotas de 299.000. Acércate a una de las 90 sucursales, escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa
casa de electrodomésticos del país. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y 18% de descuento con tarjeta de crédito Itaú. Y eso no es todo, llévate un hobby de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Llegó Medalla Milagrosa, trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. A continuación, Celso Ayala y su análisis del rendimiento de la selección y el rendimiento individual propiamente de Almirón. Y Enciso habló con los colegas de Tigo. Almirón sigue en la misma, para mí sigue en la misma. No lo veo lo que siempre pensamos de él, que se puede hacer cargo de un partido, de que tiene que salir a buscar, de que tiene que proponer. No lo veo, no, sinceramente ya van mucho tiempo de que seguimos esperando y no encontramos nada en él. Enciso sí, con los 20 años que tiene creo que es el que más propuso, el que más se animó, el que más encaró, el que más intentó. Enciso, dentro de su... Creo que el único error que se le puede atribuir a Enciso es el hecho de ser un poco individualista. Hay veces que ya juega con un compañero cuando la va a perder o cuando ya no puede más, cuando puede jugar antes con el compañero. Pero para mí Enciso es el único que el segundo tiempo se animó un poquito más, jugando en una posición que yo creo que no es la de él, por el costado izquierdo. Para mí que por el centro es en donde mejor Enciso rinde, en donde mejor juega y en donde mejor se le puede sacar provecho a Enciso. Las palabras de Celso Ayala. Creo que no dista de lo que tampoco decíamos acá, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que el capítulo de Enciso, repito, y yo voy a una premisa también muy básica. ¿A quién le vas a exigir? Al que sabes que puede dar. Y hoy, por eso hacía aquella comparación. Vos te vas a las grabaciones de los programas de la Copa América 2019, la de Brasil, y era Miguel Almirón. Y porque era el jugador que iba a la Premier, entonces en todo ese sentido. Y lo último que decía Chito ahí en el programa, me parece que porque allí terminó jugando más. Cuando Valbuena le manda a la China, es cuando él quiere gambetear en esa zona central. Pero esa era una contra que Colombia perdonó. Porque no, estaba claro, totalmente desarmada la línea defensiva porque estábamos saliendo. Claro, lo que te quiero decir nomás, Fabio, es que en el 4-3-3, indefectiblemente Julio va a tener que jugar a la izquierda. O sea, es la mejor posición de Julio en el 4-3-3. Si querés jugar allí por detrás del 9 como lo hace en el Brighton muchas veces, hay que jugar 2-3-1. O sea, tener un doble 6 y detrás del 9 armar un trío de... Decir que ahora bajó la cotización de Almirón, pero siempre se decía que jueguen Almirón y Sosa por banda y Enciso por el medio. Porque en este esquema Enciso tiene que hacer la raya y además tiene compromisos defensivos que uno sabe que no va a cumplir. No le gusta cumplir, porque el gol de Muñoz, el lateral derecho rival... Aparte, Dani, desperdiciar en energía, él va a hacerle recorrer cuántos metros más, 100 metros,
De terreno. Pero, claro, allí es donde vamos el tema de la posesión. Si vos vas a renunciar a la posesión, vos necesitas que tus talentosos hagan ese recorrido. Si vos tenés la certeza de que vos vas a tener la pelota, vos sabés que vas a potenciar tu fortaleza solamente en la parte ofensiva. El mejor ejemplo, ¿en qué partidos los técnicos le ponían a Kaku de titular? En los partidos contra Bolivia y Venezuela acá. ¿Por qué? Porque decían, acá el rival nos va a dar la pelota. Por eso no era raro que no bajara Luis Díaz o Arias. Y mirá qué hacen. Arias, por ejemplo, en el Fluminense, ¿cuántas veces le hemos visto darle una mano ya sea a Marcelo o cuando lo ponían al otro lado a Xavier? El Oqueno. Pero si hay algún partido... Por eso, la realidad es que Garnero sí, en Guaraní, en Olimpia y en Libertad, él dirigía equipos que tenían, exagerando un poco, el 70% de la posesión. En la nominación, particularmente, marcaba que mis peros eran, nunca dirigió una selección y va a estar en un equipo que no siente el fútbol. Porque el fútbol que él siente no va a poder desplegar porque en la región Paraguay no es ninguno de los últimos 3 clubes que él dirigió. Para entender. Y justo quería señalar cuando hace rato mencionaron que lo de la cancha, con lo que dijo Lorenzo. James también se quejó de la cancha. Y el que no se quejó tanto cuando se le preguntó fue Garnero. Dijo, sí, pero dentro de todo no estuvo. Garnero era el más crítico del estado de campo de juego de nuestras canchas. ¿Se acuerdan? Que decía, si quieren mejorar, hablando de la selección, las canchas, tienen que... Y tenía razón. Y hoy, ¿quiénes son los técnicos, Fabio, Ariel, que se quejan de las canchas? Los técnicos de los equipos. Les gusta la posesión. Y que son protagonistas. Claro, posesión se y quejó protagonismo. Scaloni, se quejó ahora el técnico de Colombia. ¿Quiénes no se van a quejar? Esa cancha que era. Perfecto. Es más, mira un poco lo que vos decís con respecto a Garnero, porque si vos ves la lista general de Paraguay, lo que hablábamos ayer, el famoso, no tenemos ese jugador todoterreno, no está Diego Gómez, y parece que la lista es diseñada para un equipo de posesión y protagonismo, porque eso es lo que se ve con los jugadores de buen pie que tiene la selección, pero a la hora de la verdad, ¿cómo se encararon los partidos? ¿Cómo se encaró el primer partido? A la defensiva. ¿Cómo se va a encarar el segundo? A la defensiva. Entonces me parece que dentro de la proyección de Garnero no hubo una lectura correcta de cómo conformar la lista, porque él fue por los jugadores que saben jugar al fútbol, está todo bien, pero son livianos. Es un poco cuando Juanma decía, él estando acá veía como el 4-3-3 de Berizzo, el 4-3-3 de Barros Esqueloto no funcionó. Lo que pasa es que a él lo llevan y él dirigió 4-3-3, especialmente en Libertad, consolidó, entonces como que y todo va a ser muy jugador, explícito sí. de a mí me llevan por lo que hice esto y yo me voy a... Pero paulatinamente, con sus últimos discursos en los 3 amistosos, con lo que dijo ayer, que vamos a escuchar en la recta final del programa, pero yo me... hasta en eso, el seleccionador cambió de discurso porque Paraguay en Sudamérica no es ni Olimpia, ni Libertad, ni Guaraní. El tipo más crítico del estado de campo de juego del fútbol paraguayo y correctamente criticando... Ayer dijo, no, en líneas generales, cuando los técnicos de los equipos que proponen el juego se están quejando porque la organización priorizó el tema de los grandes aforos en estadios de fútbol americano y no tanto en los de la Major League Soccer. Pasaron ya lo de ayer. A ver, si Paraguay va al Mundial o no va al Mundial, a mí qué carajo me importa. ¿Quieren ir al Mundial? Hay que mejorar. ¿Qué? Las canchas, los arbitrajes, el fútbol, los entrenadores, los formadores, hay que mejorar. Hablo por ustedes. Y ustedes tienen que quejarse cuando un árbitro demora mucho y no... Y sí, es así, para mejorar. Garnero cuando era técnico de Libertad. Y siempre nos quejamos de esto nosotros, Daniel. Acá en esta mesa al menos. Tengo un anticipo. Y hace rato cuando decía, ¿te acordás que yo te decía 5, vos me decías, pues no es muy largo? Cuando se hizo el muy buen proyecto del Cardiff, decía, va a entrar uno de 13 y 5 años tiene que pasar para que sea 18, para que vos todavía le sigas llamándole joven o juvenil. Pero allí es donde, esto es como la escuela, es como la educación. La primaria dura 6, la secundaria dura 6, una universidad dependiendo de la carrera te puede durar 4 o 6. El futbolista también, porque estamos hablando de algo mucho más integral, hasta de cómo lidiar en una conferencia, en un postpartido, pero lo concreto es que
Eso recién, o sea, lo que se puso como proyecto va a tener sus frutos dentro de 5 años. Cerro va por más. Casi cerrado lo de Da Costa, el delantero brasileño. Jugador de acá. Cerro ya posó su mirada en él. ¿Qué le va a meter hoy, Ariel? Un arroz queso con salsa, carne, salsa roja. ¿Qué te parece? Salsa. Un chipaguazú. Salsa puta y chipaguazú. Chipaguazú. Ah. Acá solemos compartir con el señor Chu. No sé si hoy No, hoy no te va. Hoy voy a ver. Cuidado que estás usando herramienta ajena. Sin darte cuenta, ¿verdad? ¿Qué cosa? La comida. Te van a reclamar de No, derecho de autor. Nosotros con la vieja cardinal ya hacíamos esto hace 15 años atrás. No quiere herramienta vieja. Ajena. Por favor. Andrena. Ese hueso con otro perro, Ariel. Hoy una hora nomás hablando de eso. ¿No? ¿Cuánto? Normal, 1 hora 45. Ah, qué bien. Casi normal, 15 minutos lo que gana. Y sí, me va a entrar la cortina y... Sí, 1 hora y... Bueno. Anticipo. Es bueno Fabio. Yo te dije el nombre en privado. Aclarar Sí, porque... Sí. Ya me dijiste el nombre. Y... Más para el mañana, ¿verdad? No, que mañana sí. Mira la... Ya tiene su recorrido. Ya tiene su recorrido. No, sí, pero... ¿Cuántos años tiene? 30. Bueno. Pero la camiseta de Cerro limpia no es tan fácil. Exclusiva. Su nombre va a saltar ahora y va a ser, por supuesto, más conocido. Yo le dije a Fabio que él lo transmitió más veces porque es un jugador. Gol de Holanda, de Países Bajos. Memphis. Pero. ¿Paró con la mano? Veremos. Offside de ninguna manera. Este es un jugador de clase, de destellos. Y el ingreso de Berjos paga inmediatamente. A ver, acá no hay nada, acá offside no. La única que se me ocurre es que la paró con la mano. Sí, están revisando la mano. O falta, o esta falta. Para mí no, ¿eh? Falta de Berjos no fue, ¿no? No, la mano. Pero no veo mano, es algo que le haya raspado. Con la mano, ahora la tecnología. Memphis indicó que le había tocado el muslo. A todo esto va a ingresar Gregoritz, pero yo no sé dónde estás. Es muy sutil si tocó la pelota con la mano, ¿eh? Y ver si raspó en algún momento la piel, porque no hubo un contacto evidente. Eso va a determinar objetivamente el chip que tiene la pelota. Ahora aunque sea un rasponcito. A ver. Pero qué importante. Empate o no de Países Bajos. Cuando está en el área. Por eso decía, tiene un símil de preponderancia como Füllkrug en Alemania. Sí, la explicación, claro, por el gesto a él le dijeron, supongo que el asistente le habrá dicho. No, pero está bien. Acá hay que ver. No, digo, se me ocurre que están chequeando eso. No, están chequeando eso, pero... Y el que se lo pudo decir de frente es el línea. El gol de Memphis. Tiene que ser gol. Lo va a revisar el árbitro principal. Porque le hizo un gesto el árbitro como diciendo, mira, me cantaron mano. No, que por la postura del árbitro es imposible verla. A ver si Memphis empata o no. No, salvo que nos muestren alguna lupa, alguna imagen, yo no veo. Yo no veo mano. El árbitro inmediatamente se dio vuelta. Señoras y señores, veremos si es empate. Sí, empate de Memphis.
2-2 el partido. Partidazo, señores. Austria, Países Bajos, 2-2. Sigue ganando Francia. Vamos a ver, vamos a ¿Cómo confirmar. queda Países Bajos con esto? Memphis Depay, golazo. Ni mano, ni falta, ni posición adelantada. Segundo, Países Bajos. Victoria de Francia parcialmente 1-0. O sea, van Francia y Holanda. Y Austria también. Y como Austria tercero. como tercero, mejor tercero. Claro, porque No me acuerdo haberles destacado. Sí me acuerdo fuerte haberles destacado César al Castro, me 8. dice. Al 8, por ejemplo, me llamó la atención Domínguez. ¿Sabes dónde se destacó Javier mucho? En Domínguez. aquel partido que Libertad tropieza en Pedro Juan, ¿te acordás? Ahí hizo buen partido César Castro. Marcando. Marcando y subiendo y de contragolpe. Él siempre aparecía en ofensiva porque él tiene buen recorrido. Él no se cansa. ¿sabes Él lo que es pasa? un jugador muy El otro lateral Fuerte, es muy... tiene técnica, dice. Sí, muy técnico, le pega a media distancia. Por eso te decía, me parece que en sus inicios pudo haber sido delantero, una cosa de esa. porque- Bueno, me dice acá un colega. Atención entonces, señores, anticipo. Cerro Porteño interesado en César Castro, reitero, lateral izquierdo del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Gol de Austria. Savitzer, el del Dortmund. De Austria lo hizo Savitzer a los 35 minutos del segundo tiempo. Señoras y señores, aplaudan este gol. Fenomenal definición de Savitzer. Otra vez arriba Austria, 3-2. Qué partidazo. ¿Cómo está ahora la clave, la clasificación? Porque aquí veo en la aplicación gol de Polonia también, ¿eh? Gol de Polonia. ¿Le empató? Le está empatando a Francia. Bueno, con ¿A qué? esto, Francia, no, Austria otra vez va primero. 6 para Austria con este resultado. 6 para Austria, 5 para Francia y 4 para Países Bajos. Clasifica primero Austria con estos resultados. ¡Epa! Austria, señores, gana 3-2, ¿verdad? 3-2. ¡Qué partido, mamá querida! Vamos, Edgar, y comenzamos con los servicios. ¿Probaste el Pack Fortuna etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Gol de Austria, pero se anuló. Hoy transmitimos Argentina-Chile. Sí, a propósito. 21 horas con Dani y con Federico. Ya que estamos en el bloque internacional, hoy arrancamos la previa 17:45. Vamos a estar con Ariel para el partido Perú-Canadá. Perú-Canadá. Bien, Ariel, vamos. Vos haces el de antesala y después venimos nosotros con la trasnoche. 15 minutos colaboro con el señor. Marini. Claro. Con Leti y con Choco. Claro. A las 21 horas el partido entre Chile y Argentina por lo que tiene que ver con la Copa América. Eurocopa, lo que estábamos señalando, el empate parcial de Francia-Polonia, victoria de Austria sobre Países Bajos. Esto deja a Austria como primero de su grupo, Francia como segunda y Países Bajos va al tercer lugar. Todavía no termina el partido, 83 minutos en ambos escenarios, 81 en el caso de Francia. Y esos son los resultados que tenemos. Y a propósito de lo que va a pasar con la Eurocopa, hoy, para esta tarde tenemos 15 horas, Dinamarca-Serbia en Múnich. Y también en el mismo horario, en simultáneo definiéndose este grupo C, Inglaterra va a enfrentar a Eslovenia.
En este grupo Inglaterra tiene 4 puntos, Eslovenia tiene 2, Dinamarca 2, Serbia con 1 punto para lo que va a ser entonces la Eurocopa y los partidos que vamos a tener en el día de hoy. Y a propósito de Copa América, se confirmó también Piero Massa, el chileno, va a ser el árbitro del partido de Paraguay-Brasil el viernes 21 horas. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y repetimos esta información que es muy importante con respecto al futuro de Facundo Bruera. Está ya confirmada la información, va a Tigre de Argentina con un precio final de $2,5 millones por el 80% del pase, contrato de 3 años y medio, porque va a iniciar ahora y va a finalizar en diciembre de 2027. Facundo Bruera a Tigre de Argentina, información confirmada. Y atención con Cerro, pasamos al otro equipo grande, porque Francisco da Costa, Chico da Costa, está para jugar en Cerro Porteño. Cerro le compra el pase al jugador. Más detalles aquí con Bruno. Da Costa, el jugador brasileño, ya dio el ok para jugar por Cerro Porteño. Repito, entre hoy o mañana se cierra la operación Da Costa, delantero a Cerro Porteño. 3 años de contrato, compra definitiva, y el jugador ya dio el ok para jugar por el Ciclón. No nos van a bajar la caña y nada. ¿Por Fabio, qué? por esto. No, porque vos pasás mi propia voz y yo estoy con vos, y está nosotros bien. somos Cardinal Deportivo. Y está bien, pero ese era el momento, en ese Claro, momento. está bien. Pero la preocupación del señor Pon pasa por lo que, No, y que el Ancho Perfil no la baje utilización la caña, de no, una porque- especie de parodia que no, haga, que hagan una parodia. Si y L'Equipe que- entró claro, a jugar. No, es L'Equipe era. L'Equipe. Porque ¿Cómo ese fue el Ni momento. yo lo puedo pronunciar porque es más difícil de... Ese es el momento cumbre para No, nosotros pero los que periodistas. Diego, que por ejemplo, le haga Guachoco y Choco le pase a Leti una grabación. Así no van a faltar la... Bueno, entonces vamos a evitar el otro porque teníamos preparado. No. Va a cambiar nosotros nuestro estilo por ello. Por eso. Y ese fue el momento del periodista en donde está en su cumbre, ahí donde está contando una Claro, información. no, bien, ¿Por qué? Fabio. ¿Por qué te va a pasar? No, vamos a cambiar. Ya no va a ser el mismo, ¿verdad? Ya no va a ser Si lo que mismo. funciona, ¿para qué vamos a cambiar? No va a ser lo mismo. Así No. que vamos a lo siguiente entonces. Lateral izquierdo para Cerro Porteño, César Castro del 2 de mayo, 30 años. Más detalles. Cerro Porteño está interesado en el lateral izquierdo del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, César Castro. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. No te Milanes, Fabio Bruno otra vez, si no vaya, yo voy a decir Fabio también, aunque sea vía Víctor Miranda, Liquipi. Ah, claro, cierto. Saludos a Mirandiña. Es tanto, a Mirandiña maneja demasiada información. Se va Messi, se va Mbappé. Poneme eso, por favor. Se estaría yendo Mbappé. Exclusiva. Atención a esto, Tweety. Atención. Se va Mbappé. Mbappé no sigue en el PSG. Se sumaría a Lionel, que ya fue a Estados Unidos. Se lo vio entrando a su departamento. ¿Qué es eso, verdad? El portero confirmó
que Kylian llegó con su apoderado. Atención de último Dame momento. eso, Bobby. En una cafetería de Champs-Élysées se lo vio a Kylian Mbappé tomando un café en francés con un croissant. ¿Y qué tiene eso? Eso no tiene nada raro, ¿eh? No, pero se cuenta así, ¿verdad? Atención, se lo vio saliendo de las instalaciones del París con un bolso. ¿Y L'Equipe qué dijo? Siempre lo mandó con su bolso. L'Equipe. Ay. ¿Qué mamarriche lo que hacen? Dale, Edgar. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. El estado del tránsito es presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Tránsito complicado para la gente que está saliendo de la zona de Capiatá, ruta 2, pasando por el ex Aratirí para tener acceso a la ciudad de San Lorenzo, a la zona céntrica. Muchas dificultades para ir llegando hasta esa zona, hay que tener mucha paciencia con el tráfico. Misma situación acontece en ruta 1, a la altura del kilómetro 15, zona del desvío de la Victoria. También con mucho tráfico en ese sector, tanto para ir hacia la zona de Capiatá como también acceso a la ciudad universitaria. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Con Puma Energy impulsa tu negocio. En tierra, con combustibles, lubricantes, GLP y nuestras estaciones de servicios. En agua, con nuestro servicio de búnker. Y también en aire, con nuestro exclusivo Puma Energy Aviation. Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Encontrá productos, soluciones y servicios con calidad internacional certificada, adaptadas a tu necesidad. Conoce todas las soluciones energéticas que tenemos para tu empresa en www.puma-medioenergy.com.py. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Urendahue. Bueno, nos vamos con Garnero y Julio Enciso. Tiempo de descuento ya. Austria está ganando 3-2 frente a Países Bajos. Holanda, Polonia 1-1. Francia 1-1. Con este resultado Francia va como Francia, segunda. Polonia. La selección de Francia segunda en su grupo. Le Javillé. Bueno. Vamos a escuchar la perorata de nuestro técnico y la joya Enciso. Julio Enciso. La verdad que dura, estamos tristes obviamente, pero nada, creo que sacando los lados positivos estoy muy orgulloso de mis compañeros. Creo que jugando así va a ser muy difícil que se le gane a Paraguay. Creo que todas las selecciones tienen que sudar para ganarnos. Creo que así lo hizo Colombia. En el momento que tuvimos que sufrir, lo sufrimos. En el momento que tuvimos que atacar, creo que ya lo hicimos así. Bueno, creo que el fútbol hay que estar atento a los 90 minutos y bueno, nos tocó perder hoy. Las sensaciones son muy buenas. Enfrentábamos un
a una selección que viene en un momento bárbaro, que tiene excelentes futbolistas, tienen una idea de juego muy aceitada. Sabíamos que íbamos a tener una dificultad muy grande, pero la verdad que la sensación fue que competimos en todo momento. En el primer tiempo no encontré tanta diferencia, sí, en el resultado, pero en el juego el rival, excepto los goles, no nos habían generado situaciones. Nosotros desperdiciamos algún que otro ataque que no se terminó traduciendo en un ataque en fin. Y en el segundo fue mucho más dinámico, fuimos más directos, encontramos el gol, generamos alguna que otra situación, y bueno, y después terminamos compitiendo con un equipo que cuando tiene la pelota la tiene bien, tiene excelentes jugadores, y nos costó por momentos sacársela, pero en línea general me pareció que un partido fue parejo. No nos llevamos el resultado que fuimos a buscar, pero hicimos mucho mérito para equiparar las fuerzas con la selección rival. Y lo de Ernesto era buscar un poco más de combate en el medio, cosa que por momentos no nos resultó muy bien. Así que esa fue la idea. Obviamente tengo distintas alternativas, pero lo que busqué fue en esa disputa tratar de poner gente en el medio que esté más acostumbrada a ese tipo de juego. 2 goles por juego aéreo. ¿Cómo mejorar en ese aspecto defensivo? ¿Y qué fue lo que te gustó de tu selección esta tarde? Sí, bueno, 2 de juego aéreo, pero 1 en movimiento. El movimiento es complicado. En pelota parada sí ya hay un poco más de responsabilidad propia. Cuando uno está en juego y está creo que estábamos bien parados antes del lanzamiento de James. El equipo estaba, pero fue un lanzamiento sorpresivo con una técnica individual excelente y llevó la pelota a un lugar difícil de defender. Y en la segunda sí, creo que en la segunda tenemos un grado de responsabilidad. Esas zonas las tenemos que defender un poco mejor, pero también es un juego hermoso cuando hay mucha precisión, cuando hay un buen pegador y uno que entra bien a cabecear y la toca la pelota porque fue solo un toque, termina pasando lo que pasó en el segundo gol. No, me gustó que competimos a la altura de una selección de un excelente nivel. Creo que con Argentina son las 2 selecciones que llegaron a esta Copa América de una manera superior a los demás. Me gustó la no entrega, me gustó que ante la adversidad reaccionamos, me gustó que hicimos un gol y seguimos buscando la posibilidad de poder empatar el juego. Hicimos modificaciones y la intención del equipo fue el ir a buscar. Hubo muchas cosas positivas en el balance que vamos a hacer seguramente después mirándolo el partido mucho más fríamente. Me preocupan las buenas sensaciones porque quiero que ahondes en eso un poco más. ¿Cuáles fueron tus buenas sensaciones? ¿Y por qué considera que Paraguay estuvo competitivo, siendo que Colombia en el primer tiempo no nos hizo ver la pelota, no la vimos? Y en el segundo tiempo, después de marcar el gol, no tiramos un solo centro, no generamos una sola situación de gol. ¿Puedes explicar por qué son buenas las sensaciones y por qué crees que el equipo fue competitivo hoy? Sí, por lo que vi en cancha. ¿Y qué vio? Vi que hubo un equipo ordenado, jugábamos ante un rival que de la posesión hace mucho daño, las estadísticas lo dicen, y no tuvimos grandes dificultades. Es verdad, fueron 2 pelotas puntuales, fueron el estado de ánimo en los goles cuando uno maneja el juego es complicado, y el equipo que viene con algún estado de ánimo un poco más bajoneado reaccionó, fue a buscar, generamos situaciones, por eso me voy con sensaciones muy positivas. ¿Con qué se queda el partido el día de hoy y en qué se debe mejorar si se ven en la siguiente fase con Paraguay? Bueno. Sí, debemos mejorar, obviamente que debemos mejorar. Por ejemplo, esto que nos pasó en pelota parada en contra, tenemos que... Ese gol quizá estuvo de más, en ir 1-0 en entretiempo, con la levantada del segundo hubiésemos podido quizá competir de otra manera, pero bueno, tenemos muchas cosas para corregir, pero también se hicieron cosas muy buenas. Yo hasta el último momento el equipo demostró la intención de ir a buscar el empate, no lo encontró, pero en todo momento tuvimos el partido ahí a tener esa chance de poder llegar a empatarlo.
Quería preguntarle a su selección, uno de sus grandes déficits ha sido el tema del gol. Hoy día Paraguay se generó ocasiones, pero ¿qué falta por corregir para que no se necesiten tantas ocasiones para hacer el gol? Y también preguntarle cómo terminó el equipo en lo físico. Es el debut, es el primer partido. ¿Cómo terminó el equipo pensando ya en los dos encuentros que vienen? Sí, yo creo que hay una ansiedad en ese último toque. La falta de precisión lleva a no poder terminar mejor las jugadas. Estamos también en una racha, hoy en el primer tiempo Julio hace una jugada que remata muy bien, iba un tiro al arco y termina rozando en un rival. Esas cositas que nos pasan cuando las rachas se hacen un poco negativas. Nos está costando el gol, somos conscientes de eso, pero hoy generamos, tuvimos alguna que otra situación y nos está faltando más tranquilidad en el último pase, no tanto en la definición. Está ese último toque, tener un poco más de tranquilidad, de precisión para encontrar mejor a un compañero para que pueda terminar más cómodo la jugada. ¿Y qué? Lo físico no, la verdad que vi que los muchachos sí, algunos que otros, el desgaste fue muy intenso, fue un partido, por momentos había distancias muy largas que recorrer. Cuando nosotros buscamos ya quedarnos en mitad de cancha, las salidas tienen jugadores muy rápidos, tienen jugadores que cubren muy bien esos espacios. Hubo futbolistas que hicieron un esfuerzo muy grande. Esperemos, pero gracias a Dios no terminamos con ninguno con algún problema. Sí, cansado, algún que otro golpe, pero esperemos que en estos 3-4 días estén listos como para jugar el próximo partido. Quería preguntar específicamente sobre Julio Enciso, que logró su primer gol con la selección hoy. Y fue en algunos momentos lo mejor de Paraguay y en otros momentos también estaba buscando esa parte defensiva en los primeros 2 goles que no pudo cubrir. ¿Cómo es con Julio, que tiene tanta responsabilidad de llegar al gol y ir adelante, pero tienes un sistema de juego donde le necesitas también defensivamente? Sí, hoy se dio mucho más este tipo de situaciones. No, pero Julio tiene la total libertad para jugar, sobre todo cuando tenemos la pelota. Es una salida muy necesaria para nosotros tratar de encontrarlo. Obviamente que siempre buscamos de encontrarlo lo más arriba posible, atrás de la línea de volante de los defensores de la defensa rival. Y a veces cuesta un poco más, pero hoy en los momentos que se tiró atrás, asoció, llevó, hizo un partido muy interesante. Lo